Entonces, bueno, por Entonces, ese lado sí, bien. mejor. Hola, Patri. Vi que terminaste el libro ayer. Qué maratón. Ah, no. Uy, sí, no, pues es que está cortico, yo pensé que era más. Uy, pero me gustó harto. O ¿Sí? sea, sí, es que yo no, o sea, por ejemplo, al principio yo pensé que Marina y el papá eran fantasmas. Ok. Y ya cuando salen con, no, o sea, es que muy chévere, muy chévere. Es muy chévere, es muy chévere. Pues yo tengo miedo, mira que a mí me pasa que yo soy muy respetuosa con las opiniones de la gente. O al menos lo intento, ¿no? O sea, como que uno sabe que hay libros que no son para todo el mundo. Pero sí me pasa con Safón, que como que lo quiero proteger. O sea, yo digo como, ¿a quién no le va a gustar Safón? ¿No? Es como que, no sé, no es mi tipo de, pero no mentiras. O sea, porque sí entiendo, sobre todo porque he escuchado gente como que ha vuelto a releer, por ejemplo, La sombra del viento, y dicen como, no, tiene muchas fallas, y yo por eso no la he querido releer, porque sí me asustico, pero no, o sea, yo es que yo Safón lo amo, o sea, es uno de mis autores favoritos, y bueno. Sofi, hubieras estado en una charla en la que yo estuve la semana pasada. No, o sea, un experto, un literato, man, ha escrito libros, es experto en Safón, es magíster en no sé qué de literatura, y más o menos la semana pasada no lo bajó de estafador. Casi lo ¿Qué? mato, o sea, de verdad yo me quería salir de esa reunión. ¿En el de Uy, no, laboratorio de lectores? ay, pero para que venden así, sí, pero pues no fue culpa, o sea, no hay nada que ver No el fue tema. Pili, No, pero no, no, estaba no, no. leyendo el de Fermín. Sí, Ay, no. y pues en algunas cosas Qué tiene dolor. como razón de por dónde va, pero no, yo quería como pegarle a ese señor. Creo que mi cara lo decía todo. Es que sí, no sé, porque a mí me pasa eso, como que hay autores protegidos, o sea, como que en serio quiero, o sea, me pasa algo cuando hablan mal de ellos, y ese es el caso de Safo, pero bueno. Hola, Johan, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar un ratico a que se sigan conectando personas y comenzamos. Eh, yo tengo muchas preguntas porque es un libro que me gustó mucho. Entonces, bueno, esperemos 3 minuticos y ya comenzamos. Sofi, una pregunta. Ay, bueno, No, aquí vete, esté. vete. No, aquí esté. Ah, bueno, Dime. es que estaba viendo lo de, ay, ¿cuál era? El de las muertes chiquitas no tiene, solo tiene visión de lectura, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ah, bueno, Porque vamos a tener charla a la mitad del libro. sí. Ah, bueno, listo. Uh-huh. Es Eso que era. como es una autobiografía, dije como guía de lectura, siento que es expoliarles toda la autobiografía. Pues porque es hablar de la vida del autor. Entonces dije, ¿cómo no? Más bien hablarlo, porque me acuerdo que cuando lo leímos en clase, muchas personas dijeron, como profe, creo que necesitamos acompañamiento en esto, porque es un libro pesado, eh, pues con todo el tema de la depresión, ¿no? Entonces, por eso decidí, pues, hacerlo así. Entonces, sí, lo hablamos a la mitad. Hola, Nayeli, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, que comencemos. Y ahí que vayan como entrando las personas, porque hay mucho de qué hablar. Bueno, bienvenida, Nayeli. Yo acá les tengo muchas preguntas, porque es un libro que siento que a pesar de ser, pues, cortico, o sea, comparado a los otros de Safón, pues es un libro cortico y que además, pues, fluye bastante bien, ¿no? Pero pues yo quería comenzar preguntándoles cómo es su relación con Carlos Ruiz Zafón. Lo habían leído antes, es la primera vez que se acercan a él, no sé, él como autor, sí habían experimentado como con otros de sus libros. Yo, como les digo, pues es uno de mis autores favoritos. Ya leímos, bueno, es que es por muchas razones, ¿no? Una de ellas es que es el autor que nos unió con las chicas, eh, porque comenzamos a hacer lecturas conjuntas así como con todo el mundo, con Safón. Entonces, pues me acuerdo mucho de eso con Caro, que yo siempre le digo, es que yo siento que la manera en la que Dios nos unió fue muy especial, ¿no? Y fue a través de los libros. Y pues Safón fue el puente para que pudiéramos como discutir y conocer nuestros gustos lectores y así. Entonces ya esa experiencia, ¿cómo la rebajas? O sea, es como que pues fue ese autor, o sea, cada vez que pienso en Safón,
pienso en las chicas, entonces pues es por eso muy especial para mí. Y además como escritor, a mí me parece un escritor maravilloso. Eh, Disfruto mucho de la ambientación que hace, siento que viajo con él como a la Barcelona que él nos plantea, o sea, como que sí me transporto y yo sentía que si yo comenzaba a leer Marina, así no supiera que era de Carlos Ruiz Zafón, como que yo lo hubiese sabido, ¿no? O sea, como que tiene un toque Zafón muy preciso y sí logré encontrar, por ejemplo, muchas semejanzas con el personaje de Daniel, por ejemplo, en La sombra del viento, ¿no? Como ese tipo de cosas que siento que es muy Zafón y eso me encanta. Entonces, pues, obviamente lo disfruto mucho. Ya me leí la tetralogía del cementerio de los libros olvidados, me pareció brutal. Leímos con las chicas hace poco La ciudad de vapor. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Tati. Estamos hablando como de nuestra experiencia con Zafón y qué libros han leído de él y eso. Y bueno, y me falta de la trilogía de la niebla, pero no sé cuándo lo vaya a leer porque no quiero que se me acaben los libros de Zafón. Entonces creo que pues le va a dar un tiempito antes de comenzar esa. Pero bueno, esa es mi relación, como les digo, es uno de mis autores protegidos, me encanta, lo recomiendo por todo lado, me parece brillante, pero bueno, ya vamos a hablar por qué. Entonces le voy a dar la palabra a Patri. Dale, Patri. Bueno, pues digamos que ya estaba leyendo, bueno, quiero empezar a leer el de la sombra del viento y el resto de libros, que son como 4, porque solo me he leído La ciudad de vapor y de Marina. Entonces, bueno, La ciudad de vapor, digamos que sí me gustaron varios cuentos, pero me encantó. O sea, es que estuvo muy, muy chévere. Entonces, sí, solo he leído eso. Yo, la verdad, desde que se murió fue que compré los libros y mira, han pasado 3 años y no los he leído. Entonces, sí quiero. O sea, ya con yo dije, uy, no, es que son muchas cosas, son muchas frases, pues como si fuera, ese señor fuera como sabio, yo no sé, pero sí, me encantó. Y solo he leído esos 2. Mira, qué curioso eso de que cuando los autores se mueren, es como cuando más se reconoce su obra, ¿no? Pasó hace poco con este autor de La carretera, McCurdy, no me acuerdo cómo se llama, que empecé a ver que todo el mundo lo estaba leyendo y es como que es que se acaba de morir y es como que triste, o sea, preciso nos damos cuenta y bueno, lo vemos en la historia, ¿no? Que mucha gente en la vida real no recibió ni un peso por su trabajo y cuando se murió, sí. Bueno, menos mal ese no fue el caso de Zafón, pero es un fenómeno extraño. Pero ojalá, Patri, le dé la oportunidad pronto a La sombra del viento, yo creo que lo vas a amar si es mucho tu tipo de libro, porque es que siento que es un tipo de libro para lectores. O sea, lo que tú dices de las frases, a mí me pasaba con La sombra del viento, que yo decía, es que exacto, esto es lo que yo siento cuando leo, ¿no? Como que lo que explica ahí el tema de, que es la frase como más famosa de Zafón, que es los libros tienen alma, ¿no? Y yo sí, ¿no? Como que alguien lo puso en palabras y es muy bello cuando se logra entender esa experiencia a través de los ojos de otros. Y eso fue como lo que me pasó con Zafón. Hace poco Karen lo terminó y subió una foto llorando y yo, y no lo vas a superar nunca. Sigue leyéndolo porque es maravilloso. Hola, Caro Restrepo, ¿cómo estás? Bueno, vamos a seguir con Sofi. Dale, Sofi. Bueno, hola a todos. Mi experiencia con Carlos Ruiz Zafón es, yo ya he leído la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. De hecho, yo la leí en digital y la compré hace poquito en físico porque quiero volverla a leer porque es que es una joya. O sea, es una joya de verdad. La sombra del viento yo la leí con mis amigos de la universidad también durante la pandemia. Teníamos este club de lectura para terminar la cuarentena habiendo leído al menos un libro. ese era el objetivo inicial. Y leímos La sombra del viento y la verdad, yo creo que fue una opinión global de ese libro es una joya. O sea, nos encantó a todos. Eso que tenemos gustos literarios distintos todos, pero a todos nos encantó ese libro porque es una mezcla de todo. Después de eso, pues yo seguí leyendo la trilogía por mi cuenta. Y este es el otro libro que he leído de Marina. No he tenido la oportunidad de leer La ciudad de vapor porque no había podido comprar el libro. Y pues el de la trilogía de la niebla lo tengo, pero tampoco pues me he dado la oportunidad de leerlo porque pues yo sé que una vez que lo lea ya no hay más. Entonces es triste, pero la verdad
desde la primera vez que leí La sombra del viento, o sea, yo había visto ese libro muy, muy mencionado en redes, que supremamente recomendado, pero yo dije, seguramente pues no es como tan bueno, ¿no? Eso es como que uno dice, esto es demasiadas expectativas, demasiado hype. Pero cuando lo leí yo dije, uy, no, pues con razón la gente lo recomienda tanto, es que es demasiado bueno. O sea, tiene de todo. Entonces ya después de eso la tetralogía me pareció espectacular, espectacular. Creo que de los libros, de los 4, mi favorito ha sido el del Prisionero del Cielo, por el personaje que narra esa historia. Y la verdad fue una historia tan bien presentada, tan bien planteada. Se notaba que Safón tenía ahí como toda la idea craneada. Eso no era que se estaba inventando ahí simplemente por sacar libros, no, ella tenía su historia y me pareció genial. Entonces, me ha gustado mucho, me gusta mucho cómo escribe. Quiero leer otra vez la tetralogía y luego leer sí La ciudad de vapor, ya como con los recuerdos más fresquitos. Y pues también la trilogía de La niebla. Pero no, sí, o sea, la verdad siento que él escribe de una manera que es, no sé, es como pone en palabras lo que uno quiere decir y lo hace de una forma tan bonita que es inevitable que uno no disfrute el libro. Entonces, sí, esas han sido mis experiencias con Carlos Ruiz Zafón antes. Ay, Sofi, qué emoción. Estaba diciendo justo a Patrick que tenía susto de que a alguien no le haya gustado el libro. Porque sí siento que es uno de mis protegidos, o sea, como que si no les gusta, sí me duele mucho el corazón. Con otros libros uno dice, bueno, normal, ¿no? O sea, como, pues para gusto los colores, pero con Zafón sí es algo como muy especial. Y mira que a mí, yo también estaba pensando mucho sobre este libro, porque yo decía, ¿qué puede superar La sombra del viento? O sea, ¿cómo va a ser algo, no? Como que equivalga a eso, o sea, no se puede, pero sí, lo hizo. O sea, Marina es muy bueno, ¿no? Entonces, pues, nos faltó tiempo para seguir leyéndolo, pero bueno. Vamos con Caro. Dale, Caro. Hola. Bueno, a mí obviamente, aparte de todo lo que te dijeron, de que lo leímos con las chicas, de que fue nuestros primeros libros, de todo eso, de las frases tan increíbles que tiene, es que me encanta, y cosa que no me pasa con otros libros, obviamente, y es la descripción de la arquitectura de la ciudad, de los edificios, de los caminos, a uno le dan ganas impresionantes de irse para allá. Tanto que cuando leíamos la tetralogía con las chicas, yo iba por todo Google Maps, revisando todo. ¿Te acuerdas, Sofi, que yo les mandaba todos los edificios, les mandaba fotos de todo? Porque, y yo soy, o sea, yo por mí viviría en España, en Barcelona, porque me encanta. Pero yo creo que eso fue algo que a mí me enamoró mucho de esos libros de él, fue eso, la descripción, y además es que no era descripción tipo Víctor Hugo o Tolstoy ni nada de eso, sino que era una descripción chévere, que te dan ganas de ir, que te dan ganas de estar allá, de conocer, de ver, de vivir todo eso que vivió. Entonces yo creo que eso para mí es como lo que más me gustaba de él, me gusta, pero pues ya no lo vamos a volver a ver, entonces eso, yo creo que eso me va a hacer mucha falta en otros libros, y me hace mucha falta en otros libros, que me den esas ganas de estar allá, de pasar por allá, de ver allá, de buscar dónde quedaba. Eso me hace mucha falta en muchísimos libros, la verdad. Y pues ya, nada. Caro, con eso que dices, yo no sé si a ustedes les ha pasado esto de que se confunden las situaciones que ustedes han vivido en su vida con las que han leído. Y ustedes dicen, ¿será que esto lo leí o yo lo viví? ¿No? O sea, como que ahí hay un mini cortocircuito con lo que hemos leído. A mí lo que me pasa con Zafón es que a veces se me olvida que yo nunca he ido a Barcelona, porque la mencionan y yo la siento tan mía a través de sus ojos que yo, verdad que yo no he ido allá todavía, ¿no? Pero como que siento que ya la conozco y bueno, ustedes saben que mis redes se llaman Viajando entre Letras, porque eso era lo que a mí me fascinó de los libros. O sea, eso era lo que a mí me impresionaba, porque además yo estaba chiquita, yo decía, yo no sé cuándo va a poder viajar físicamente, ¿no? Pero a través de los libros se puede, o sea, yo creo que quien lo vive es quien lo goza, ¿no? O sea, como que cuando uno realmente lo vive es que uno entiende que sí pasa.
Y eso, totalmente de acuerdo con Caro, es como impresionante sentir que uno viaja a ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, qué increíble, Caro, muchas gracias. Hola, Caro Romo, tenemos 3 Carolinas, una está en visita con los suegros, Caro, que la pases muy chévere. La otra, Caro, hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Lau, bienvenidos. Hola, ¿Cómo te fue en tu carrera, Caro? bien, por eso no tengo la cámara porque estoy súper cansada. Caminé, bueno, fue más caminar que correr, pero fueron como 20 kilómetros y mi papá se dislocó el hombro, Uy, entonces tuvieron que llevarlo al hospital y todo. Entonces, sí, uy, Dios mío, fue un día de muchas locuras, pero todo muy bien, Sofía. de muchas emociones, y aquí hablando de Sí, esa forma. Pero bueno, qué chévere que me hayas podido conectar, Caro. Estamos hablando como de nuestra experiencia general con Zafón, como qué libros ok. hemos leído de él y todo eso, por si quieren Bueno, yo participar. no, sí, yo no he leído nada de él, entonces por eso las estoy escuchando. Este Ok, fue como mi debut a su literatura y me encantó, me fascinó. Entonces, bueno, voy a alzar la mano en un ratito ya para hablar y dejarlas conversar. listo, Caro, muchas gracias. Bueno, vamos con Anita. Dale, Anita. Hola chicas, ¿cómo van? Hola a todos, hola Johan, porque no somos chicas. ¿Cómo están? Bueno, yo a Safón lo conocí hace mucho tiempo, leí solita antes de volverme adicta a los clubes de lectura, leí a Safón solita con La sombra del viento y, uy, a mí me encantó ese libro. Ese libro, lo que dice Sofi, yo creo que es un libro que le llega al corazón lector a uno y a mí me encantaba. Pero lo dejé ahí cuando entré, digamos que un poquito más a todo este medio lector, fue que me di cuenta que eran 4 libros. Bueno, inicialmente pensé que eran 3. Y entonces los compré la trilogía, los primeros 3 en esta serie de Bucket Pastadura, edición especial que salió, espectacular. Y dije, bueno, los otros 2 los leeré en algún momento y cuando salga pues en una lectura conjunta. Y entonces, bueno, la oportunidad fue en otro club de lectura, leí El Juego del Ángel, me encantó. Y la semana pasada terminé también, ay hombre, usted no deja hablar. Y la semana pasada terminé también El Prisionero del Cielo. El Prisionero del Cielo lo terminé el miércoles, el jueves en la mañana. Y ahí voy, no he leído El laberinto de los espíritus, ni lo he comprado porque resulta que ahora viene en otra edición. No la consigo en pasta dura, ni bonito, además porque viene más No grande. existe, Anita. No, eso me da escozor. Qué horrible. Así la tengo yo ahí. ¿Por qué hacen eso las editoriales? Voy a poner una queja. El caso es que no lo he querido comprar porque he tenido la oportunidad de comprarlo. No lo he querido comprar porque, pues por lo menos que tenga el mismo tamaño. Lo que pasa es que la letra así en buquete es horrible, chiquitica. Entonces, pues yo no tengo problemas de visión, pero no me gusta. Siento que sí me canso leyéndolo si me pongo a comprar eso. Entonces, tengo ese pendiente. Hasta ahora, mi favorito, El Juego del Ángel. Uf, yo ese libro lo amé, creo que ha sido mi favorito, también es mi favorito hasta el momento, no sé qué vaya a pasar cuando lea El laberinto de los espíritus, pero incluso por encima de Marina o de La sombra del viento, El Juego del Ángel, qué librazo. Y también pues leí con ustedes La ciudad de vapor, creo que no me conecté por alguna razón, no recuerdo haber hablado de él. Y bueno, la semana pasada terminé El prisionero del cielo y dije, no, yo no iba a leer Marina, porque dije, no me da el tiempo, o sea, he tenido una carga en el trabajo los últimos meses supremamente pesada, he bajado muchísimo pues el tiempo que he podido leer, entonces pues no he leído mucho, pero dije, no, tengo que leer Marina. Y inicié Marina el jueves en la noche y lo terminé esta mañana porque de verdad no me lo podía perder. Me encantó. Sentí como, no sé si ustedes ya leyeron Aura de Carlos Fuentes, ¿no? Uf, se los recomiendo. Yo Sí, siento como, yo sí, es el mejor libro.
tienen que leérselo. Sí, sí, sí. Yo sentí como un aire de ese libro, o sea, sentía que como que me estaba llevando ahí, como que Marina era como una aura, no sé. Entonces, se los recomiendo, lean Aura. Además que es un libro súper chiquito, es delgadito, uno se lo le puede leer en una sentada, pero la cabeza le queda a uno como, ¿what? Entonces, lo sentí como con ese aire, me gustó mucho. Me pasó algo con lo que les decía de la charla del jueves, y es que el señor que entró a hablar, que pues es un duro conocedor de Safón y literato y no sé qué, también había hecho como un viaje a Barcelona, entonces él decía que sí, había muchas cosas que él mencionaba en sus libros y que él, pues Barcelona es como un personaje más en sus libros, ¿no? Em, pero hay cosas como que cuando tú vas a la Barcelona real, que él fue a la dirección de donde es la entrada del cementerio de los libros y que nada, es como un callejón, entonces que como que perdidas. Y yo, ay no, esto no se hace, te odio. Y me imagino que es muy similar a No, lo que ahorita pasa que me cuando, comentaste esa charla. Uy, no, yo le hubiese dicho, a no, ver, yo me imagino que es muy similar a como lo que pasa cuando tú vas a la dirección en Inglaterra, donde es el despacho de Sherlock Holmes. Pues obviamente, muchas veces tú le pones mucha fantasía a un lugar, o sea, tú vas a King's Cross en Inglaterra y pues no vas a encontrar probablemente solo un aviso que diga plataforma 9 3/4 o alguna vaina así, pero pues creo que todo eso es como parte de ese viaje de fantasía que tú te tienes que hacer en tu cabeza. Y eso es lo bonito de los libros, que sí te está hablando de partes físicas, te está hablando de partes que existen, de lugares que existen, pero te lleva mucho más allá y te lleva a soñar con esos lugares. Entonces, bueno, entre otras cositas, pero siento que sí, como que me pinchó un poco el globito y leí Marina como con un poquito de desilusión, de alguna manera, como pero esto, Entonces, creo que me gustó mucho, pero hubo como cositas que ya como que las sentí como que me iba desinflando. Y lo otro también es que me pareció que Oscar, mm, a pesar de que sí se siente como muy el aire de Daniel, em, lo siento también como muy maduro para su edad, ¿no les parece? O sea, chico de 16 no hace esas cosas ni una niña como de la edad de Marina. No sé, yo me hubiera culillado en una cosa de esas, pero bueno, son cosas de la literatura. Por eso creo que no tiene el 5 pero sí un 4. Y ya creo que hablé mucho, chao. sí, no, Anita, pues es que eso de que no es igual, pues es que no es un libro de mapas. O sea, Carlos Ruiz Zafón no está haciendo una cartografía de Barcelona. O sea, está haciendo es lo que él como la ve él, ¿no? Y que lo más, sí. Total, total. O sea, yo creo que estoy haciendo catarsis aquí. Sacando todo. Necesitaba hacer catarsis en medio de amantes de Zafón. Es como si a mí me hablaran mal de Gabo o de Macondo o de... No, Pero con Gabo sí tienes que tener callito porque sí hay mucha gente que no creas, todavía peleo mucho. Mucho, pero sí, sí. Gabo es controversial. Pero sí, no, o sea, es que yo siento que no es solamente Barcelona, sino lo gris que se ve, los sonidos. Los sonidos que son silencios, además, ¿no? Porque como que todo es muy tétrico, ¿no? Los olores. Los ¿No olores, sintieron el olor a podredumbre qué porquería. y a cadáver en algún punto del libro? A mí me pasaba que yo como que me imaginaba el olor. Me pasaba mucho lo que me pasaba con el perfume, que tú sentías los olores. O sea, yo como que paraba la lectura y decía, estoy sintiendo ese olor. Son Pero mis yo, vecinos, maestro, no lo creo. Sí pasó. Entonces es una experiencia muy sensorial también y qué impresionante lograr eso con letras. O sea, pensemos que en el cine tenemos como la ventaja de ver las cosas, ¿no? Podemos, por ejemplo, ver los cadáveres. Saben la música y de fondo, pero es que tú cuando estás leyendo tú no tienes nada de eso, apenas que pongas van que solo con letras lograr ese nivel de sensorialidad es una cosa realmente impresionante y que yo la he sentido con muy pocos autores. Y bueno, antes de darle la palabra a Caro, que creo que tiene mucho que ver esta siguiente pregunta que les tengo con la intervención de Caro,
yo aquí de adivina. Quiero que hablemos un poco de su impresión general con Marina. Así súper general, ¿qué les pareció? ¿Qué se esperaban de esta novela y qué les dio, qué no, qué expectativas cumplió, cuáles no? Así como de manera general. Entonces vamos a comenzar con Caro. Dale, Caro. Bueno, pues primero respondiendo a tu pregunta, yo obviamente no esperaba nada, porque como no había leído nada de él, dije como, bueno, vamos a sorprendernos. Sí, he visto como que en todo este mundo lector hay una cantidad abismal de personas que le encanta y sobre todo que ha sido como su primer acercamiento a la literatura. Entonces no sabía qué esperarme porque cuando lo describían, a mí en lo personal casi no me gusta la literatura adulto juvenil o este tipo de romance, romper el círculo y todas esas variaciones. Simplemente no es mi estilo, quizás llegue tarde en edad. Entonces, por lo que había escuchado, no sentía que él iba por ese camino. Todo el mundo, o sea, es gente joven que lo menciona, pero no como por ese lado. Entonces, la verdad, yo iba sin ninguna expectativa. Dije como, vamos a ver qué sucede y como que qué nos va a traer este hombre. Y eso como respondiendo a tu pregunta. Eh, Después, con el libro, a mí me encantó porque es muy chistoso. A mí me gusta mucho el terror, pero no he leído nada de terror y soy muy miedosa y tampoco creo que esto sea terror, pero yo tenía esta sensación. Yo lo leía en las noches y había noches que yo no podía seguir. Era como que no, ya, tienes que dejarlo o tenía que seguir leyendo, o sea, de que no podía parar porque es como que tengo que saber qué sigue y por eso creo que tiene este gancho y siento que es un autor que él conoce bien a sus lectores y conoce bien de lo que escribe. O sea, él sabe bien en lo que es, o bueno, sabía bien en lo que es bueno, o en lo que era bueno, y le atinaba muy bien sin caer, bueno, es que tampoco lo he leído, ¿no? Pero por lo que están diciendo ahorita, imagino yo, sin caer en la repetición, ¿no? Como que ahondando en muchos quizás universos que recaen, digamos, en un plano un poco más general que podría ser el mismo. Ahorita que Anita mencionó Aura de Carlos Fuentes, quiero hacer, sí, léanse ese libro, o sea, termina esta charla y se lo van a leer, solo dura literalmente, son como, si gastan 2 horas de su vida leyéndolos demasiado, yo creo que lo leí en 1 hora y me tuvo el mismo gancho. Literalmente yo encontré ese libro por una recomendación de una lectora y yo, ese libro creo que en el formato yo lo tenía como en 50 páginas y dije, son 50, 70 páginas, una cosa así, es una novela corta o un cuento largo, si quieren ponerle. Y dije, bueno, voy a leer la mitad. No pude. O sea, tuve que sentarme y seguir de corrido y el debate que genera ese libro es pues abismal. Y lo mismo me pasaba con este quizás porque, bueno, ya eran como 200 y algo páginas, ¿no? Como para leértelas en una sentada, pero, uy, no, era ese misterio de que yo quería saber qué iba a pasar, ¿no? Quizás lo único como que no me encajaba era en lo que ahorita que hablaban del personaje de Oscar, es que, por ejemplo, la parte, sentía que no tenía lógica él siendo un estudiante, ¿no? Y que, o sea, nunca hablan de esa parte, como que literalmente pues él se olvida de todo eso y está con Marina y corre y salvan el mundo. Pero es como que, o sea, es como que no tenía sentido de que nadie le decía nada, el amigo apareció una vez y luego desapareció por completo, nunca más o sea, le vuelve a decir nada y pues era el mejor amigo al que le contaba todo. O sea, como que sentí como que no tenía lógica. Ahí lo sentía como un poquito, sí, poco creíble y quizás eso fue lo único, pero se lo perdono porque con el misterio como que me atrapó profundamente y sobre todo el misterio que tenía Marina. Yo, si le soy sincera, en las primeras páginas, yo pensé que Marina era un fantasma y porque le ponía como demasiado misterio y que la casa abandonada y que el reloj y todo eso y con lo del médico y yo dije, o sea, ¿esto es real o es un fantasma o es una ilusión de Oscar o qué está pasando? Pero bueno, en pocas palabras, ya para resumir, a mí me ha encantado el libro y fue muy chistoso porque a través de esto yo subí hace un poquito un video
hablando como de varios libros, entre estos y conecté con una de mis tías, o sea, es una señora, tiene más de 60 años, y me dice que Safón es uno de sus autores favoritos. Me dice, no puedo creer que te guste. Y yo lo tenía, lo que les digo, muy ubicado. O sea, tú hablas con ella y cero creerías que a ella le gusta este tipo de libros, ¿no? Entonces, cuando ella me dijo eso, me dijo, sí, ve a mi casa, me dijo, yo he leído El laberinto de los espíritus, me dijo, ve a mi casa, cuando quieras te presto ese libro me encanta, y obviamente sí. Pero es eso, o sea, como es lo que me parece tan chistoso de la literatura, que si tú no hablas de libros, o sea, tú te puedes llevar unas sorpresas, porque no sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo siento que uno, sabiendo qué lee una persona y qué tipo de autores lee, uno conoce mucho a la persona, ¿no? Uno ya puede decir como, pues, son suposiciones muchas veces, aciertas o no, pero me dio tanta risa, yo dije como que no puedo creer que le guste este autor, porque no, o sea, su personalidad como que no encaja con eso. Entonces, no sé, tengo muchas ganas de seguirlo leyendo. Este libro, como les digo, como yo no he leído nada de él, pues a mí me encantó, me gustó, pero puede ser, por eso me interesa escucharlos a ustedes que han leído más de él, como que si se quedan con ese libro o hay algo mejor en su catálogo o sigue siendo algo bueno, pero pues nada, a mí sí, me fascinó por completo. Ay, Caro, yo creo que Safón estaría muy feliz de la tarde de café o té con tu tía, eh, hablando de él, o sea, qué maravilla, ¿no? Y es que mira que es muy curioso porque yo también, yo siento que Safón, o sea, sí sé de muchos chicos, o sea, jóvenes, que en España se inician con Safón, pero es que a mí me parece que, o sea, tú misma lo estás diciendo, ¿no? Como que encanta a todo el mundo, es que siento que no es un libro, o sea, a veces de pronto por la etiqueta, precisamente por eso nos alejamos un poco, pero a mí me parece muy curioso de Safón que él escribe literatura gótica, ¿no? O sea, esa es la literatura que él escribe, por eso la sientes tan terror. Nosotros tuvimos una charla de literatura gótica cuando hablamos de Mundo Umbrío, sería muy chévere repetirla porque a mí ese tema me encanta. Y ahí precisamente yo, bueno, les cuento el chisme para esa charla, lo que hice fue tomar un texto que yo había leído en la universidad sobre literatura gótica. Y ahí mencionaban como elementos que tiene la literatura gótica. Entonces estaba, por ejemplo, el tema del ambiente, que tiene que ser un ambiente así oscuro. Siempre nos referimos mucho, por ejemplo, a Drácula, ¿no? Drácula es una novela gótica, no propiamente de terror, aunque me asustó mucho, pero tiene todo el ambiente gótico, ¿no? Entonces el tema de los castillos, el tema de las criaturas, todo esto es muy gótico. Pero entonces a mí me causaba mucha curiosidad y autorrespondiéndome esta pregunta, que en ese texto hablaban del concepto de los autómatas y decían que, no sé si ustedes saben qué es un autómata, ni idea, lo que apareció en este libro de esos bichos así que parecen seres humanos, pero no, ajá, como medio inteligencia artificial ahí, pero de edad media, eso se llaman autómatas, búsquenlos en internet, pero es que quedan traumados, no sé, a mí me da como mucha cosa eso. Y ahí hablaba de que los autómatas eran un elemento de la literatura gótica y a mí me pareció súper curioso porque yo decía como, es que parece muy tecnológico, o sea, como si fuera futurista la cosa. Y estamos hablando de una literatura que sea en la Edad Media, es muy raro esa complejidad ahí, pero piensen que es uno de los autores que escribe esto, se llama Hoffman, que escribe unos cuentos que tienen autómatas. Y pensemos que era el mismo miedo que sentían ellos con lo que estaba pasando con la tecnología, a que estamos sintiendo, por ejemplo, nosotros con la inteligencia artificial, ¿no? Que seguramente mucha gente, y de hecho hay películas, ¿no? Hay películas de cómo las máquinas van a someternos tal, claro, porque la literatura siempre viene de un miedo y de un contexto humano. Entonces, cuando así hablemos como de literatura que viene de la época medieval y así, pues es que a ellos les asustaba ver que estaba avanzando la industrialización, que se estaban creando cosas, y por eso esta escena tan brillante que fue como en donde mi cabeza conectó todo, donde ven estas máquinas que porque casi siempre se ven como estos títeres, ¿no? Que se ven demasiado reales, es un autómata. Entonces, pues son esos elementos, Caro, me parece que por eso Safón es tan valioso, no solo para jóvenes, para todo el mundo, porque en plena actualidad, en plena modernidad, nos permite hablar de esto, nos permite hablar de literatura gótica. O sea, ahorita eso se escribe muy poco porque pues ya tenemos Drácula, ¿no? Como, ¿qué va a superar Drácula?
pero nos conecta con el pasado. Siempre la literatura es una conversación con el pasado y es muy bello que a través de Safón y a través de las aventuras y a través de un niño que ahorita hablamos de por qué yo siento que Oscar es un buen personaje, así parezca muy adulto. Eh, pero bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo iba expectante con Marina porque dije, voy a leer algo de autómatas, ¿no? O sea, como que tiene eso como tema central. Y qué susto, qué susto. A mí este libro me asustó mucho. O sea, yo soy muy gallina, yo no leo terror. Entonces ya mi límite es esto, es la literatura gótica, ¿no? Así como todo súper tétrico que alguien lo está mirando por la ventana. No, o sea, yo ya estoy ahí paniqueada, terrible. Y a mí este libro sí me asustó mucho. Pero bueno, dejando ese disclaimer de lado, si les interesa, consulten sobre literatura gótica. Voy a buscar el texto que leí, si quieren se los mando, porque sí, pues es un tema fascinante, o sea, es maravilloso y obviamente pues ahí está la evolución de los vampiros, ¿no? Que es la figura gótica que más conocemos, pero no es la única, hay mucho más, ¿no? Está el tema de las sombras, hay historias donde lo que pierde el personaje es su sombra. Y eso es un elemento muy de la literatura gótica. Pero bueno, voy a buscarlo y se los paso. Y por ahora le voy a dar la palabra a Lau. Dale, Lau. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, hace mucho no les veía, hace mucho no aparecía por aquí. Había tenido unos días terribles. Llegué a esta charla de milagros, o sea, estuve por allá en Alejandría, Concepción, me recorrí medio oriente, venga, por estar acá, pero bueno. Em, Quería estar precisamente en esta charla porque yo tampoco nunca había leído a Safo. Y yo me vine literal con la idea de, no, es que con ninguna idea, realmente. Yo no tenía expectativas porque yo sabía que a Sophie, por ejemplo, le gustaba mucho y yo veía la portada de Marina y yo, es que no sé, es que no sé. Cuando me enteré que era novela juvenil y yo, novela juvenil, bueno, empecé a leer y yo también me lo leí en 5 días. O sea, me senté, pensé que no iba a alcanzar realmente porque yo también le había copiado a Sophie que iba también súper atrasada con Mujercitas, mejor dicho, que estábamos súper cogidas. Y dije, bueno, vamos a ver. Y en 5 días me lo leí de una. Eh, Estoy de acuerdo con Ana en lo de Oscar, pero también sentí que él era así de maduro por esa soledad. Es decir, como que le tocó madurar porque vivía en un internado solo y aprendió de sus salidas, pues por favor, un niño de 16 años recorriendo la ciudad que eran como las 5 de la tarde a la hora a la que él se iba. Madura sí o sí, ¿cierto? Entonces, creo que eso tiene mucho que ver como ese estilo de vida. Mm, También, al igual que Carolina, pensé que Marina era un fantasma. O sea, yo decía, eso me parecía demasiado raro y pensé que Oscar estaba, pensé que Oscar estaba delirando, la verdad. Pero me encantó muchísimo, fue súper rápido que me lo leí. eh, y mejor dicho, súper preparada para leerme el resto. Sí, Lau, yo estoy muy de acuerdo con lo de Oscar, porque así como un niño no tiene que ser tan maduro, tampoco deberían haber niños abandonados en orfanatos, ¿no? O sea, como que el contexto de la historia es tan fuerte que necesitamos personajes así sean tan jóvenes, ¿no? O sea, desafortunadamente sí pasa. Pero bueno, ya cuando comencemos como a hablar de los personajes, profundizamos un poco más en eso. Johan, dale tú. Buenas tardes a todas. No, yo quería decir que pues yo he leído, concuerdo con Ana, creo que fue la que dijo, que de Safón he leído El juego del ángel y La sombra del viento también la leí y pues ahora Marina.
pues a mí, pues yo también creo que es de mis libros favoritos, de mis autores favoritos también, pienso. ¿Por qué? Porque Safón, pues de mis géneros favoritos son la fantasía épica, ¿sí? Y Safón siento que lo lleva un poco así en sus libros, como lo que decía Sofía, con sus vainas que a veces parecen del futuro, pero en realidad no. Entonces, con sus aventuras de un niño de quizás 15, 14 años, pero pues en realidad siento que a veces vivió o estaba viviendo una aventura en Barcelona, ¿no? Una aventura para mí fue eso, un pequeño recuerdo de su niñez y eso me encantó, la verdad, que fue solo un pedacito y yo no sé nada más de él, pero quiero saber por solo ese pedacito. Eh, ¿Qué más? Nada, yo creo que eso es todo, sí, por el momento. Gracias. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco de lo que hemos estado diciendo del tema del contexto de Barcelona, de todo esto. La historia más o menos se da como en la Barcelona de la posguerra, ¿no? Tenemos todavía personajes que vivieron la guerra. De hecho, hay una frase, esperen que yo la tenga por aquí, que está en la página 162 que dice, en tiempos de guerra, cambiar de identidad puede significar nacer de nuevo, dejar atrás un pasado indeseable. Sois muy jóvenes y no habéis vivido una guerra. No se conoce a la gente hasta que se ha vivido una guerra. Entonces acá estamos con personajes que son muy desconfiados, no sé, o sea, como que, claro, están pasando cosas horribles, ¿no? Uno no sabe bien cómo por dónde llevarlo todo, pero sobre todo este personaje del doctor, pues es un personaje que vio la guerra y que vio a Barcelona devastada, ¿no? Eh, como ven un poco, hablemos un poco de ese escenario y ese contexto. ¿Ustedes creen que la historia sería igual si no fuese en Barcelona, si no fuese en otro lugar? Sí sintieron, porque igual siento que es un libro que no marca propiamente la guerra, ¿no? O sea, son como estas frases sueltas, como estos personajes que están ahí, como sacando esto, ¿no? Como diciendo, bueno, hubo guerra, hubo consecuencias, está esta intención también como por ocultar el pasado, como no desenterremos más esto, ¿no? Como con esa situación central de este man que estaba medio loco. Entonces, hablemos un poco de eso, cómo ven el escenario, el contexto. ¿Ustedes creen que el contexto histórico influye en la historia o hubiese sido distinto si no fuese en Barcelona, si fuese como en otro momento? ¿O fue un dato como que ni siquiera pues notaron, como que no creen que afecte la trama? No sé quién quiera opinar. ¿No? Dale, Sofi. Bueno, yo tengo que ser sincera, realmente no lo había pensado, Sofi. O sea, pues digamos que, bueno, las historias que yo leí hasta el momento de Carlos Ruiz Zafón se desarrollan en Barcelona, en una Barcelona así que ha sido, o que, bueno, que está siendo afectada por la guerra, perdón, abullada por fuera, que ha sido afectada por la guerra. Y siento que eso le da como a la historia de pronto, a todas las historias de él, pues no sé cómo será la trilogía de la niebla, pero pues hasta el momento de lo que hemos leído, ese aire como lúgubre, como de oscuridad, como de tensión. Sí se siente la tensión de la guerra, pero yo siento que de pronto en otras ciudades también hubiera podido funcionar bien, porque por ejemplo sé que en Europa hay muchas ciudades que tienen esta fama de ser ciudades que embrujadas, que tienen que los cementerios, que tienen como que este folclore de espantos, de fantasmas, de su propia mitología y sus propias leyendas. Pues yo creo que de pronto sí hubiera podido funcionar bien. Sin embargo, pues sí siento que la Barcelona como personaje con sus calles, el hecho de que Carlos Ruiz Zafón la conociera tanto y nos supiera guiar por ella es lo que la hace como una historia tan especial. No sé de pronto qué tanto contexto bélico, pues no siento que sea como tan significativo, sino únicamente como para manejar ese ambiente de tensión que se maneja en sus libros, pero de pronto que yo piense que afecte mucho la historia, no sé. De pronto siento como hubiera sido interesante ver cómo hubiera Carlos Ruiz Zafón escrito una historia de pronto ambientada en otra ciudad o en otro tiempo, de pronto uno más contemporáneo,
o de pronto una ciudad distinta, más, quién sabe cómo sería de pronto una ciudad más turística, o de pronto un pueblecito. Hubiera sido interesante, pues lástima que no lo podremos saber, pero no sé, o sea, me gusta más la persona en Barcelona como el personaje que de las calles, ¿no? Que nos lleva Carlos Ruiz Zafón y no tanto por el contexto histórico que representó. Sí, yo pensé mucho si traer como esta pregunta porque no es lo central, pero sí lo es al mismo tiempo, porque los personajes son desconfiados, eh, toca hablar en susurros, es una ciudad que casi que toca dentro de la casa, ¿no? Son muy pocas las conversaciones que se dan fuera de las casas, todo es muy interior, todo es muy interno, todo es misterioso, como que no sabemos quién está diciendo la verdad, y esto es un ambiente totalmente causado por la guerra, o sea, por personas que vivieron el sentirse en desconfianza todo el tiempo, ¿no? Y vemos esta unión de generaciones, que es Oscar y Marina, con esta unión de esta generación que dice, ustedes no vivieron esto como lo vivimos nosotros, por eso ustedes tienen tanta fe y tanta esperanza en eso de la juventud, decía por ahí el papá de Marina, ¿no? Qué lindo la juventud que viene como con tantas cosas, pero es porque ustedes no han vivido la guerra. Entonces es un telón de fondo, o sea, Barcelona no es solo idílica porque qué bonitas no, es que es una Barcelona de la posguerra, ¿no? Y eso es distinto a la Barcelona que no estaba en guerra, o sea, es totalmente distinto y por eso a mí me parece que es mucho de pensar porque lo que les digo, no lo dice explícitamente, no está ahí como fecha y tal, pero en los personajes está, o sea, te das cuenta de que la guerra no es algo externo, sino que llega a ti y por eso tanto secreto y tanto murmullo, ¿no? Entonces, pues para que lo pensemos, si no lo pensamos antes, y creo que es una pista también para los otros libros. No sé quién preguntaba si había mucha repetición en Zafón y yo no siento que sea repetición, siento que es un universo, porque en La sombra del viento también, pues estamos en Barcelona, ¿no? Y también es una Barcelona de la posguerra. Entonces, como que de pronto, si no lo notaron tanto con Marina, cuando lean los siguientes libros, fíjense un poco más en cómo la guerra se metió en los personajes y por eso tanto susurro y tantos silencios, ¿no? Cargados de tensión, porque no es un silencio cómodo, es un silencio en el que hay algo, ¿no? Que se puede cortar. Y esa ambientación se logra porque estamos en Barcelona y estamos en la posguerra. O sea, yo creo que es importante eso, ¿no? Y lo que decía Sofía, de que conocía su ciudad, ¿no? O sea, yo me lo imagino a él caminando las calles que aparentemente son cafés y volviéndolas grises, ¿no? Al tono de Zafón. Y trayéndonos en palabras. Entonces, bueno, para que lo tengamos ahí en la cabeza, voy a darle la palabra a Caro Gil. Dale, Caro. Es que yo creo que si Zafón nos escribiera de otra ciudad, creo que no nos gustaría, o de otro momento de la historia, creo que no sería lo mismo, precisamente por lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, Zafón es todo Barcelona en tiempos de guerra o de posguerra o de lo que sea, pero la siente siempre gris y ese es como el centro de todas sus historias, pienso yo. Entonces, si a mí Zafón me llega a hablar, no sé, de Estados Unidos, de Nueva York, donde él vivió, creo que no me sonaría. Entonces, yo creo que no es que sea importante que sea la guerra o que no lo sea, que sea el tiempo de guerra o que no, que haya pasado, no sé. Yo siento que no es importante eso, sino que es el sello de él. Yo siento que el hecho de hablar de Barcelona como él habla y como la describe y como te hace meter en la historia, ese es su sello. Y si a mí me llegara a hablar de otra cosa, creo que sería fatal. Creo que me dañaría toda la historia de una vez. No sé, pero sí, no es que no me lo imagino, no me lo puedo imaginar hablándome de otra ciudad además. No, como que no me cabe en la cabeza. Pero mira, claro que técnicamente sí es otra ciudad, ¿no? Me está como dando vueltas en la cabeza el comentario de Anita de este señor que decía, es que así no es en la vida real, ¿no? Claro, es que Pero es la para nosotros Barcelona de sí, Zafón. Sofi. Yo no conozco Barcelona, entonces para mí sí, eso es Barcelona, ¿sí me entiendes? Exacto. Ajá. El hecho de que él me la escriba en todos los libros prácticamente igual, ese es para mí Barcelona. O sea, leyéndolo a él, para mí eso es Barcelona. Entonces, si él me llega a hablar de Nueva York, donde alguna vez vivió y que conoció, yo creo que no sería lo mismo. Y no sé, como que siento que no me conectaría igual.
sí, totalmente. Anita, ¿tú qué piensas? Bueno, viene mi intervención ñoña. Y es que más allá de que sea posguerra, porque cuando tú hablas de posguerra, no sé si hace referencia, Sofi, a la Guerra Civil Española o a la Segunda Guerra Mundial, porque pues en realidad España no tuvo mucha participación en Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española más o menos finaliza hacia los años 39 y empieza el régimen franquista. Entonces yo pienso que más allá incluso de ser una Barcelona o una España posguerra, estamos hablando de una España franquista. Y por esa razón es que todo se siente tan susurrado porque bajo una dictadura, y estamos hablando de una dictadura que duró más de 40 años, no se puede hablar, ¿sí? Esperen porque yo no, bueno, es que estoy aquí como medio en mil cosas a la vez, entonces, pero no me gusta hablar sin la cámara abierta. Entonces estamos hablando de una época en la que no se puede hablar, una época dictatorial en la que todo tiene que ser susurrado porque el que opina diferente, pues sencillamente pues tiene una condena de muerte. Entonces por eso se siente como todo tan misterioso. Yo, diferente a lo que pensaba y a lo que nos exponía este señor que les hablaba de que él decía que pues esos lugares en Barcelona hay muchos que sí existen y hay otros que no existen. Yo definitivamente sí me siento en Barcelona. Y de hecho, cuando uno viaja a Barcelona, uno se siente en otro planeta. Es una cosa muy gótica. Entonces, cuando tú vas a la Sagrada Familia, que es la catedral de Gaudí, que no se ha terminado de construir, que lleva muchísimos años en construcción, de hecho, cuando en Marina se habla de una catedral, yo en algún momento dije, miércoles, Oscar es Gaudí y esta catedral de la que él le está haciendo a Marina es la Sagrada Familia. Así lo sentí como extrapolado de alguna manera. Tiene una arquitectura muy gótica. Gaudí era un arquitecto muy gótico y cuando tú haces el recorrido en Barcelona y empiezas a ver cierta arquitectura como que no cuadra con esta arquitectura actual, tú dices, esto es Gaudí. Y yo siento mucho a Gaudí en los libros de Safón. Entonces, son esas dos cosas. Yo siento que él se agarra mucho de esa arquitectura y por eso lo describe así. Y no sé, cuando puedan ir, mi recomendación es hagan un tour a pie para reconocer y para conocer a profundidad toda la arquitectura de Gaudí. Eh, y siento que él se va a esa Barcelona, no a la Barcelona moderna. Hay muchos lugares en Barcelona donde tú volteas a mirar y de pronto ves el dragón o ves la gárgola en medio de un edificio que no esperarías encontrar eso, o miras al piso y empiezas a ver caracolas con el código de Fibonacci ¿cómo se llaman estas baldosas del piso en la calle? Entonces, es una ciudad también llena de mucha simbología y eso le sirve mucho a Carlos Ruiz Zafón, que nació en Barcelona, que nace en el 64, creo, en pleno régimen franquista. Imagínense, él fue un adolescente bajo régimen franquista. Y adicionalmente en medio de esta ciudad, pues obviamente no, yo tampoco me lo imagino escribiendo cualquier otra cosa diferente, o sea, el ambiente, todo está hecho para que él escriba lo que él escribe, que es absolutamente maravilloso, y no me lo imagino ni en otra ciudad, ni en otro contexto, porque pienso que sería completamente diferente, ni siquiera en ninguna de las ciudades en las que realmente ocurrió Segunda Guerra Mundial, porque pues realmente España siempre en Segunda Guerra Mundial tuvo una posición digamos que muy tibia, por ponerlo de alguna manera. Entonces, pienso que es más ese régimen y todo ese medio en el que se desenvolvió la juventud de Zafón. Ya, fin del comentario, ñoño. Genial, no, Anita, genial. Ahí nos das contexto. Yo tengo que leer más sobre eso, o sea, sí tengo muchas ganas, por ahí tenemos a Julia Navarro pendiente también, porque habla mucho de eso, pero tal cual. Lo que pasa, sí. Sofi, es que hay un tema con Guerra Civil Española y con régimen franquista, y es que hay un pacto de silencio.
Y Ok. no vas a encontrar mucho de eso porque está prohibido hablar sobre eso. De hecho, hasta hace poco se empieza como a destapar toda esta cantidad de asesinatos que hubo en nombre del régimen y que se empieza, eso es una ley española. De hecho, tú le preguntas a cualquier español, hay una serie en Netflix que se llama, creo que es El silencio de los otros, ahorita lo reviso. Ujú. Los españoles no les enseñan, tú le preguntas a cualquier español que nos hable del régimen franquista, que nos hable de la guerra civil española y no saben, porque por ley está prohibido hablar del tema en España. Y Guau. uno diría, pero ¿cómo así? ¿Eso en España? Se supone que es un país civilizado, o sea, que lo escondan, no sé, donde hubo dictadores, donde, no sé, aquí en Chile, en, qué sé yo, pero no, es una ley y hasta ahora se está destapando muchas cosas, entonces, increíblemente hay muy poca literatura sobre eso, y el que escribía, sí, mal. Ok, claro. Entonces, por eso es tan difícil, por eso es que no hemos leído nada. Tú encuentras un montón hoy en día de literatura de Segunda Guerra Mundial, pero de Guerra Civil Española es muy contado y está como, toca como sacarlo de debajo de las cobijas de algunos libros, porque tan textual no, pues yo muy poco he encontrado libros que hablen así crudo y de frente a eso, que en el Club de la Guerra, ¿cuántos habremos leído de Guerra Civil Española, Caro? ¿Uno? Que no me gustó, Sí, pero creo que el uno. de la del Ebro, pero fue la del Ebro la que leímos, no fue Exacto. tan... Sí. Y por fuera leí una de ficción histórica que fue muy rosa, la verdad, para mí, pero novela sobre guerra civil española, muy poco. Ok. Y si alguno sabe, les acepto recomendaciones porque pues todo este Avise, por tema favor. bélico a mí me apasiona, entonces sí me gustaría como leer algo más, pero después entendí que es que está prohibido hablar de eso. Hay una ley que lo prohíbe y yo no lo podía creer, yo decía, esto no, esto es verdad, y sí. Claro, o sea, es una censura Sí. institucional. O sea, imagínate. Porque es que pasó, o sea, están esperando a que se muera la generación que sabe qué Que puede sucedió. saber, claro, Claro. que tiene Qué familiares, loco. la generación de hoy en día, los adultos de hoy en día, sus abuelos y Ujú. sus padres participaron en esa guerra o fueron desaparecidos durante el régimen franquista y los que no, no pueden decir nada. Es que yo no sé si de pronto es por lo mismo que hemos hablado siempre del hecho de, de mostrar o no mostrar para que se repita o no se repita. O sea, es un peligro lo uno, pero es un peligro lo otro. Entonces, es una decisión que de pronto corran el riesgo de que por no saber se vuelva a repetir, pero también puede ser, como hasta el momento, que no se vuelva a repetir. Entonces, es Ujú. súper complicado, ¿no? O sea, Yo siento no que sé. también es un orgullo muy europeo, eh, porque siempre se critica mucho esto, ¿no? Y pues a mí esto me encanta cuando hablamos de ese primer mundo que leyendo la mejor literatura, produciendo lo mejor de las artes, fue capaz de asesinar masivamente, ¿no? Entonces, tanto primer mundo no hay mucho, la verdad. Entonces, tal vez es mucho de este nacionalismo también, ¿no? Y me acuerdo, Caro, de este libro que leímos de Bajo un cielo escarlata, que fue en Italia, ¿no? Segunda Guerra Mundial, y vemos esta generación de personas que dicen, es que no queremos recordar. O sea, para nosotros, para poder avanzar, es mejor, pues, quedarnos callados. O sea, ¿para qué queremos recordar todas las cosas que pasaron? Pero yo sí siento que hay una responsabilidad con las generaciones futuras. O sea, tal vez tú puedas vivir tranquilo callando muchas cosas, pero los libros están escritos y hay algo que se deja ahí para que la siguiente generación pueda venir a ellos. O sea, como que igual no tenemos una responsabilidad cuando vivimos solo con nosotros mismos. O sea, todo lo que hacemos va a tener consecuencias en las futuras generaciones y por eso creo yo que escribir de eso es tan importante, ¿no? Pero bueno, qué interesante esto, Anita. Muchas gracias. Por favor, más momentos nerds. Gracias. Maravillosos. Vamos a seguir con Caro. Dale, Caro. Hola, perdón. ¿Me escuchan? Listo. Lo que les quería compartir, bueno, primero, gracias a Anita y a Caro por compartirnos todo eso de la Guerra Civil Española. Yo he leído también muy poco, pero es un tema que me gusta mucho. Anita pidió recomendaciones. Es una autora que no he leído todavía, pero he visto muchas de sus entrevistas y sé que todo su trabajo
lo encaminó a hablar de la Guerra Civil Española y es curioso porque, bueno, no sé, pero yo siento que es una autora que no fue tan conocida como pudieron ser otros, que es Almudena Grandes, ¿no? Y ella es española, bueno, ya murió, tuvo cáncer y murió creo que hace 1 o 2 años, y ella estudió historia y literalmente toda su literatura se basó en hablar de la Guerra Civil Española. Lo que me causa curiosidad es que si tú te das cuenta, no es un Carlos Ruiz Zafón, no es una Rosa Montero, ¿no? Que están más o menos oscilando entre la misma edad, ¿no? Yo creo que murió, no debió tener más de 65 años y pues que al final de cuentas su trabajo sí es reconocido, pero no es reconocido a una magnitud mundial y pues de alguna manera pues así ella lo decidió al encaminarse a este trabajo, pero pues también es bastante triste, ¿no? Y con respecto a tu pregunta, a mí lo que más me interesaría o cambiando un poco la pregunta es si una persona que lea Safón, a ver, es que lo que yo siento es que nosotros como países latinoamericanos compartimos una herida de guerra en ese sentido con las dictaduras y que obviamente vamos a hacer una lectura distinta a, quiero imaginar, una persona, no sé, un estadounidense que haya estado ahí toda su vida, ¿no? O quizás, ¿no? Una persona de Alemania, una persona de Francia, una persona de Japón, ¿sabes? Eh, Me parece interesante porque hay alguien con quien me pasó eso y es que escribe más o menos de este gótico, pero es un gótico, digamos, actualizado, que es Mariana Enríquez, que es una autora argentina que se las recomiendo un montón. Y es eso, ella nunca dice lugares, muy pocas veces sí dice Argentina, pero casi nunca dice ciudades o países específicos. Y bueno, ella habla más como, ¿no? De los feminicidios, ¿no? De la violencia, trasladándolo con lo gótico, ¿no? Con cosas raras, con espíritus, con fantasmas, ¿no? Con mutilaciones, con deformaciones del cuerpo. Y eso me parecía, cuando yo la empecé a leer a ella, ahorita hablando de esa forma, me parecía muy interesante que quizás es una lectura que nosotros hacemos porque nosotros compartimos una herida de guerra. Me olvidé de comentarles al inicio, a mí me pasó, no sé si a alguno le pasó, que después yo desconfiaba de todo el mundo en la lectura. Por ejemplo, cuando ya Oscar a lo último se encuentra con esta señora que es la que cuida como el lugar donde él vive, que es una señora que vive ahí, ¿no? Y que está ahí, no me acuerdo cuál es su nombre, si es Carmen, no me acuerdo, pero es una señora que vive ahí, ¿no? Y que se ha quedado pues siempre en estas vacaciones de Navidad y todo eso, y que ella le va, como que le toca la puerta o algo así, o sea, ahí en esa escena yo estaba desconfiando, ¿no? En la escena cuando ellos van donde el doctor y conocen a la hija, ¿no? Y inclusive no está narrada como que fue, al menos la hija, como que les fuera a hacer daño. Y yo lo primero que pensé, dije, no, o sea, estos van y se meten a la boca del lobo. O sea, ¿sabes? Como esta desconfianza constante, es una desconfianza constante que nosotros como personas tenemos en nuestros países, que al salir a la calle te dan miedo ciertas cosas, que al ser mujer o al ser hombre te dan miedo ciertas distintas cosas que vas a experimentar. Entonces, yo siento que más que si pudo haberse dado en otro lugar o no, es más bien la lectura, que valga la redundancia, tú como lector haces a través de heridas que tú también compartes de tu propio contexto. Que eso, doña Paula, padre ya lo dijo, sí. Entonces, que me parece súper importante porque, pues bueno, ¿no? Y no sé si alguien en otro contexto vaya a sentir eso, ¿no? Esa desconfianza al leerlo, ¿no? Ese misterio, ese temor, no sé, habría que indagar un poco más porque me parece interesante y lo que decía Anita, ese tema de España yo siento que es bien específico y siento que es algo que sí uno deberíamos leer más, uno para entender la cultura española, pues que sea como sea, nosotros estamos transversados por ellos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y como desgraciadamente en Latinoamérica tú miras, por ejemplo, países en África que fueron colonizados de todas maneras por Inglaterra y ellos conservan, sí, hablan inglés como lenguaje universal, pero conservan todas sus lenguas, ¿no? Países de Medio Oriente también pasa lo mismo. Y aquí hay esa extracolonización, por decirlo de alguna manera, con las lenguas indígenas y con la población indígena completamente borrada del mapa, ¿no? Y pues viene desde la época española.
Evidentemente yo al ser de Pasto tengo una opinión, siento que bastante distinta al resto del país, de la colonización, pues por cómo Pasto siempre estuvo en contra de la liberación y siempre estuvo a favor de la corona española, pues por una razón en específico, pero siento que eso nos permite también saber de dónde venimos, ¿no? De cuál es la cultura que nosotros tenemos y que compartimos con ellos, porque siento que lo tienen, nunca nadie, yo no he visto ningún español hablando de la colonización que España tuvo de parte del Medio Oriente, o sea, ellos fueron colonizados por países del Medio Oriente, ¿no? Hay mucha gente que no es de raza blanca en España y ningún español habla de eso, como no hablan de todo lo que pasó con Franco. Y yo, si les soy sincera, hasta que empecé a leer, yo no sabía de la época franquista, o sea, yo no tenía ni idea, o sea, así como sabemos en el colegio nos enseñan, no sé, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, obviamente la historia de Colombia, para los que estamos en Colombia, no, o sea, nada de nada. Entonces, no sé, ese tema me parece muy interesante, pero sí, respecto a tu pregunta, Sofi, para cerrar, creo que es más, no tanto si hubiera sido en otro lado o no, sino una herida que compartimos, que entendemos la herida de Safón y que por eso empezamos a sentir, siento yo, ¿no? Ciertas cosas, el temor, la angustia, la desconfianza, porque sabemos cómo se siente eso de alguna manera. Y ya, aquí cierro, perdón. Está muy interesante eso que dices, Caro. Nos tocaría hablar como con personas de esos lugares para saber cómo leyeron a Safón, ¿no? Pero mira que yo me iría como un poco más a lo primitivo de el sentimiento que causa la dictadura. O sea, como que si nos paramos en distintos lugares del mundo, todos han sufrido cosas con sus gobiernos, violencia, o sea, de una u otra manera, obviamente con todos sus matices, pero el sentimiento de lo que causa una dictadura, de lo que causa la opresión, de lo que causa la inseguridad, es algo muy humano. Entonces, de pronto, por eso a mí me parecía tan curioso y les preguntaba que Sofía decía, no había pensado en eso, claro, porque es que Safón no es directo con el tema, o sea, él no dice como, estamos no, él lo habla con sus personajes, con los seres humanos que desconfían, que susurran, que murmuran, ¿no? Entonces, a veces como que obviamente sí interesa dónde estamos ubicados porque totalmente los autores son resultado de su tiempo, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Anita de Safón escribió esto porque era Safón y porque nació ahí y porque, ¿saben? O sea, todo esto está enmarcado también en esos momentos. Pero pues sí, yo igual sí deben ser lecturas muy distintas como en otros países del tema, pero igual, obviamente, hemos hablado un montón de esto y no es como el tema central del libro, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, se menciona una frase del tema, pero sí me parecía muy importante como para entender los personajes, porque sé que, pues, de esta duda que teníamos, ¿no? Y que mencionaban es que Oscar se siente muy grande, claro, es que estás en un lugar, o sea, no es una vida fácil, no es una vida como la que muchos tuvimos de poder vivir una infancia, es que él no la tuvo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no hay infancia, pues, ¿qué queda? Crecer rápido. Y es su vida, ¿no? Entonces, bueno, como que sí es muy importante este contexto, pero ya nos tocará, pues, hablar con otras personas, a ver cómo leyeron la historia también, ¿no? Bueno, bienvenidas a las que se unieron, no hemos hablado de nada de la historia como tal, vamos a comenzar a hablar de Marina. Hablemos un poco de los personajes. ¿Qué les parecieron los personajes? ¿Cuál fue su personaje favorito? Sí, como cuál fue el que más les gustó. Y para cerrar el tema, mientras se animan a participar, les quiero leer una frase que también siento que es este telón de fondo de lo que estamos hablando, del contexto. Está en la página 216 y dice, la realidad del mundo empezaba a ser más grotesca que las pantomimas de los payasos y los osos danzarines. Pronto nadie nos necesitaría. El siglo XX se había convertido en el gran circo de la historia, ¿no? Es un libro que es muy político, o sea, por eso traje como esta pregunta a la sala, porque sí me parece pues muy importante como entender esta parte política que está ahí como con ciertas frases, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué personaje les gustaron? ¿Cuál sintieron como, no sé, se sintieron más identificados? ¿Pensaron que estuvo mejor construido? No sé, hablemos un poco de personajes. Yo, pues bueno, como el libro se llama Marina,
yo sabía o esperaba que Marina tuviese mucho protagonismo, pero a mí no me parece lo que le pasó a ella. O sea, yo no quedé para nada satisfecha con que ella muriera, o sea, no me lo esperaba además y no me esperaba tampoco que Oscar y el papá se separaran así, o sea, porque fue literal como, pues nos unía Marina y ya no, o sea, como que ya no está, entonces, no puede ser, o sea, la verdad sí me dolió mucho, no me pareció, no estoy de acuerdo. Pero Marina como personaje me parecía muy fuerte. Yo, si tengo que ponerle un pero a Safón, serían sus personajes femeninos, no me terminan de convencer. De pronto Alicia Gris del Laberinto de los Espíritus me parece muy buen personaje femenino, pero estos, lo que ustedes decían, se sienten como un fantasma, o sea, como todas etéreas, ¿no? Como, no sé, como con muchas cosas ahí, pero sí vemos esta cosa de Marina de querer alejar a Oscar, ¿no? De mantengamos la distancia, ¿no? Como que tampoco te emociones tanto, pues porque sabía que se iba a morir, no, o sea, no, eso me dolió mucho, no me lo esperaba, pues con todas las otras cosas que pasaron, ¿no? Porque sí, estamos como hablando de estas relaciones humanas, pero obviamente ocurrieron cosas que son, pues, fantásticas, impresionantes, ¿no? Pero bueno, como que Marina fue un personaje que me gustó, pero no me pareció ese final. O sea, no sé ustedes cómo lo ven. Vamos con Anita. Dale, Anita. Ay, yo y mis gustos raros con los personajes. ¿Quieren saber a mí cuál fue el personaje que más me gustó? Mijail Kolbenik. Me encantó. O sea, qué Pero personaje. Anita, ¿para qué? O sea, ¿para qué te gustó Mijail? Porque me parece muy bien construido. No, esperen un momento. Por favor, aclara tus gustos. Frena primera. No, como personaje, porque como que lo empiezas tú a ver, o sea, tiene como esta dicotomía que no sabes si es bueno, si es malo, si desconfiar de él. Te lo venden primero como que llegó a Barcelona con una identidad desconocida, luego que estuvo como en un manicomio, y luego como el bueno, como la víctima, como el salvador de Eva, el enamorado, y luego conoces toda la historia en realidad de este hombre que se le muere su gemelo de una enfermedad que pues digamos que poniendo ahí un poquito mi cabeza científica, yo empecé a ponerle enfermedades a todos, entonces empecé a diagnosticarlos con base en lo que decía, que es lo que escribía Safón, yo a todos los diagnostiqué. Para mí él tenía una ELA de pronto, pero bueno, eso no va al caso. Lo que digo es, tiene unos intereses altruistas muy profundos, pero al mismo tiempo es este personaje que tiene esta área de sombra en la que quiere convertirse en Dios. Entonces arranca con unas intenciones muy buenas por lo que le pasó a su hermano, que no quiere que pase nadie más por eso, y luego su padre adoptivo, y luego en ese afán científico de saber algo más, de conocer algo más, de querer experimentar, entonces se pierde en el camino de la oscuridad y termina volviéndose un ser completamente oscuro hasta volverse una criatura pues tenebrosa. Me encanta por eso, me encanta porque no es blanco, no es negro, no es bueno, no es malo, nos hace quererlo por ratos, nos hace odiarlo por ratos, y lo siente uno hasta en su propia mujer, que pues tanto lo amó y que tanto intentó salvarlo también. Entonces, por eso creo que es mi personaje favorito. Es que este libro es Frankenstein. Vean que a mí me pareció. Claro, buenísimo. por eso. ¿No vieron Se que llama María Shelley? Mary Shelley, o sea, Me eso iba a decir, para mí. Lo único para mí que era iba a decir, Frankenstein. ahora ya no digo nada. Este hombre es el doctor Frankenstein, o sea, Claro, wow, claro. Y por eso creo que lo amé. Y bueno, eso es otra de las cosas también de Safón, ¿no? Él hace, para mí, homenaje a grandes libros de la historia dentro de sus propios libros. Totalmente. Entonces, este es un gran homenaje a Frankenstein. Sí, es buenísimo, pero es que mira que además hace algo este personaje que yo le reprochaba mucho al doctor Frankenstein de por qué crear otra criatura. O
o sea, de la rabia que yo le tenía a ese personaje, y por qué no lo haces contigo mismo. Y eso es lo que pasa con Koldenik, ¿no? O sea, a la larga, como que, bueno, sí hace muchas cosas externas, pero termina perjudicándose a sí mismo. O sea, esa escena, uy, yo decía, esta vaina sería una adaptación así retétrica de cuando lo encuentran ahí como él mismo operándose. No, o sea, yo vomitaba, ¿qué es esto tan asqueroso? Qué horror, o sea, yo me imaginaba la sangre y los muñones, no, o sea, terrible. Me la imaginé vomitar. No, no, Anita, es que a mí eso me da mucho asco, o sea, todo el tema de sangre y de, no, a mí eso me da demasiado asco. Y yo soñada, uy, yo me imaginaba, yo decía, wow, no poder hacer una cosa así, manos, prótesis, así como de la nada, eso debe ser una vaina muy, muy brutal, pero obviamente en ese camino del querer luchar contra la muerte, y de hecho hay una frase que yo subrayé que me encantó, espérate, la busco y te la digo, o sea, en ese camino del ser humano, de siempre estar luchando, de siempre querer vivir más años, de ser inmortal de alguna manera, de ir en contra de la muerte, pues tiene todas las de perder, porque es que no hay manera que vayamos en contra de la naturaleza, o sea, somos seres finitos. Entonces, no, a mí eso me encanta, me encanta. Sí, Yo creo que lo por eso me dices gustó de tanto ese personaje. que sí podemos conocer su infancia, ¿no? Uy, yo lloré, o sea, bueno, se me aguó el ojo. En esta escena que es una página donde le pregunta a la mamá cómo, por qué se murió mi hermano, Dios lo quiso así, ¿no? Y después le pregunta a este doctor cómo, qué le pasó a tu mamá, Dios se la llevó, o sea, no, como, claro, es que como en la mente de un niño cabe el concepto de la muerte. Y vamos a hablar de la muerte, porque la muerte es como, pienso yo, el tema de este libro, pero bueno. Sí, Anita es Sí, un mira, personaje maravilloso. el doctor Shelley dice, el territorio de los seres humanos es la vida, dijo el doctor, la muerte no nos pertenece. Wow. Uf, me encantó. Sí, no, y claro, porque lo que decía ahorita sobre... Sí, Lau, dale. ¿Cómo? No, que lo que decía Anita sobre querer ser Dios, a mí me impresionó mucho también cuando Oscar dijo, ok, es que lo entiendo. Ahora que estoy sufriendo lo que él sufrió, estoy sintiendo esa pérdida que él sintió por dos, porque no solo fue su hermano, también fue su madre. Ahora sí entiendo lo que él hacía porque yo estoy perdiendo a Marino. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte como el dolor nos distorsiona mucho nuestros ideales y principios. Ahí arrasa con toda la pérdida y el dolor y hacemos lo que sea por evitarlo y por querer dejar de sentirlo. Claro, ¿no? Es que puede sonar muy loco, o sea, uno dice, uy, esa vaina tan loca, pero yo pienso que esto también nos lleva a un montón de dilemas éticos en los que tú dices, bueno, y si tú ves a tu mamá postrada en una cama que no hay cura y que sabes que se te va a ir, pero te dan un elixir de una mariposa negra que te va a hacer vivir a tu mamá, ¿tú qué haces? ¿Tú qué dices? ¿No quisieras jugar contra la muerte y decir no te la lleves todavía, por favor? Uy, no, a mí esa vaina me parece que lo lleva a uno a pensar mucho, porque es que uno puede castigar duro a los personajes y decirle, usted, no sé qué, pero cuando uno se pone en el pellejo y uno dice, bueno, y si fuera yo, lo mismo que decimos con las guerras, y ahí mismo lo dice, nosotros no hemos vivido una guerra, y podemos satanizar todo lo que hicieron o dejaron de ser muchas personas durante la guerra. Bueno, mamita, si usted hubiera estado en esa situación, ¿qué hubiera hecho? No sabemos hasta el momento en que nos toque enfrentar una vaina así. Entonces, pues lleva uno a pensar muchas cosas locas. Claro, porque cuando aparece este personaje por primera vez, yo dije, es que este man está loco. Claro, o sea, eso de las alcantarillas me parece una cosa loquísima, ¿no? Porque es que, ay, no, eso a mí me impresionó mucho. ¿Cómo así que vivían en una alcantarilla, no? O sea... Pero, Sofi, ¿cuántos niños no viven en alcantarillas aquí en Bogotá, en Medellín? Anita, no, yo o sea, creo que era una realidad que no... No, tú has leído los libros del padre, ¿cómo se llama este señor que los saca de las alcantarillas? Es una cosa durísima. Entonces ya yo empecé como a entender, sí, Jaramillo, tienes toda la razón. Empiezas tú como a entender, claro, él se mueve en alcantarillas porque creció en alcantarillas. Y eso es una realidad
de muchos, no solo rusos, no solo los rusos cuando empezó este régimen bolchevique, sino también los que vivieron en el gueto. Los Claro, niños salían por las alcantarillas para ir a conseguir comida. qué Entonces locura. las alcantarillas es como el mecanismo de moverse y en las alcantarillas está lo peor. Qué cosa tan terrible. Y todavía es una realidad. Todavía uno va por aquí, bueno, las que vivimos en Bogotá, por la avenida Boyacá y uno ve cómo salen las personas por el caño de las alcantarillas que salen del caño. Anita, yo Viven no sé ahí. si yo me había hecho la ciega a eso, pero te juro que no. O sea, yo leí esa parte y yo dije, ¿cómo así? ¿What? ¿No? Como, ¿qué es esto? Y de hecho hay un libro de Mario Mendoza en el Ah, que pasa sí, algo así. No sé si es Scorpio City. sí. Son muchos porque él habla realmente, y eso es un tema que no se habla mucho en Colombia, eh, y es una realidad. Y lo digo en Colombia porque, bueno, Mario Mendoza habla del sistema de alcantarillas de Bogotá, eh, que incluso yo tuve la oportunidad de conocer una parte de la que es baja de los cerros de Usaquén, eh, fue más por un tema de arreglos, y esa vaina es otro mundo, y ahí vive mucha gente. De hecho, hay un documental de gente que tiene hasta apartamentos, tiene señal de Wi-Fi ¿Qué? bajo las alcantarillas, obviamente son habitantes de calle, y es una problemática mundial, porque pues es el lugar donde se resguardan los habitantes de calle, y es un submundo. Todos nuestros alcantarillados tienen todo este sistema intercomunicado por debajo de las ciudades. Entonces, ahí viven muchas personas. Qué locura. Y es algo que no conocemos. Y Mario Mendoza, que es tan oscuro en sus libros, habla mucho de eso, porque pues bueno, y él habla también de los hombres lagarto que viven allá en esas Claro, la alcantarillas y ciudad toda esa gótica. vaina. Ajá. Pero, y en muchos de sus libros él habla de las personas que viven en alcantarillas, porque es una realidad, porque son muchísimas la gente que vive en alcantarillas. Qué cosa tan, o sea, parece que estuviéramos hablando de Colombia y no de Barcelona, ¿no? Eh, pero uy, no, sí, o sea, a mí me gustó mucho y yo reitero porque Oscar me encanta como protagonista porque siento que es la sensibilidad de él lo que nos permite empatizar con Kolbenik, ¿no? O sea, este momento en el que él dice, yo creo que yo haría lo mismo, no sé si otro personaje, no sé si un personaje más adulto tuviese la sensibilidad para verlo de esa manera, ¿no? Como que no sé, por eso me gusta tanto como protagonista, pero entiendo, Anita, porque te haya gustado tanto él. Además, es que es un libro muy corto para todo lo que siento que sabemos de Kolbenik, ¿no? O sea, como que Safón es experto, y eso también lo he hecho con muchos personajes, de resumirte la historia de un personaje en frases contundentes. O sea, lo que les digo, esta conversación donde fue porque Dios quiso. Ah, claro, es que tienes un raye con Dios, por eso quieres igualarte a él, ¿no? Dos frases y ya entiendes la personalidad del personaje, valga la redundancia. Entonces es como este tipo de cosas que tiene Safón, porque es que podría ser un libro de 500 páginas de Kolbenik, ¿no? O sea, contándonos los detalles de su relación con la del circo, alargando la escena de cuando le echa ácido en la cara, o sea, como todo esto luego se puede contar en 500 páginas y te lo cuentan 20. O sea, qué cosa tan impresionante, ¿no? Entonces sí, toca muchos temas, o sea, ahorita que lo hablamos es como, ¿dónde están todos esos temas contenidos en 200 páginas? Es impresionante. Pero bueno, vamos a conocer el personaje favorito de Sophie. Dale, Sophie. Bueno, a mí la verdad, el personaje de Kolbenik me gustó muchísimo, me pareció excelentemente presentado, pero mi favorito es el papá de Marina. Ay, no, a mí me encantó ese señor, me pareció tan chévere como cuando Marina fue contando la historia de él, de lo que representaba la pintura, pues de la familia, luego cómo conoció a la mamá, luego la pérdida de la mamá de Marina y que él ya no pudo seguir pintando hasta cuando luego pues salieron a la playa y hizo este retrato de Marina que le regaló a Oscar. O sea, la verdad me pareció muy bonito. Y ya luego cuando están en la parte del hospital, o sea, me pareció muy bonita la amistad que desarrollaron ellos dos, o sea, Oscar y el papá de Marina. Y la verdad sí siento que es uno de esos personajes que es todo como paternal, todo bonito, que le dio como un toque más
¿cómo decirlo? Menos oscuro, más bien menos oscuro a la historia, porque la historia sí era oscura y eso, o sea, todo lo que les pasó a ellos fue supremamente tétrico, pero, o sea, cada vez que como que entraba el papá en escena, yo era como que, ay, o sea, va a decirle algún comentario todo bonito, o lo va a invitar a jugar, o le va a preguntar sobre política, o va a hacer algún comentario, no sé, o sea, cualquier cosa como respecto a todo esto, y la verdad me parecía muy chévere, o sea, el hecho de que pues fueran así como pobres por elección de él, que pues él decía, no, o sea, yo no pago, pues, o sea, por un lado, pues ya no tenían dinero, pero también, por ejemplo, la frase cuando él dijo que habrá advertido que no tenemos electricidad, Oscar. Lo cierto es que no creemos demasiado en adelantos de la ciencia moderna. Al fin y al cabo, ¿qué clase de ciencia es esa capaz de poner un hombre en la luna, pero incapaz de poner un pedazo de pan en la mesa de cada ser humano? Entonces, o sea, cuando De Will le dijo eso, yo dije, uy, no, o sea, qué personaje. Sí, o sea, él vive su pobreza como con dignidad y eso me gustó mucho también. Entonces siento que es un personaje que es muy bien construido para ser un personaje pues más o menos secundario y eso me gustó también bastante. Generalmente yo soy muy de personajes y pues a mí los personajes me atrapan y me gustan mucho, pero siento que este personaje en particular me atrapó mucho más, a pesar de que todos los personajes están muy bien logrados, este me gustó mucho como por ese aire de tranquilidad que brindaba y como esa paz que brindaba en medio de lo tenebrosa y lúgubre que era la historia. Entonces por eso me gustó bastante. Ay, es que los papás de Safón son bellísimos, ¿no? Porque el señor Semper también es una cosa maravillosa. Y mira que siento que son los adultos los que validan también la madurez de los niños, porque mira cómo se dirige a él, ¿no? O sea, no es como, ay, te tengo que explicar todo así como si fueras bobito, sino de tú a tú, ¿no? Sí, vamos a jugar y entonces ahí es donde yo siento que se reafirma un poco, pues, la madurez del personaje. O sea, ¿por qué él es así? Pues porque está, primero, pues solo, pero los personajes que tiene a su alrededor lo tratan como si fuera un adulto, ¿no? O sea, como a la altura, entonces como que sí, sí es un personaje, y de hecho también es una distracción gigante, Sofi, porque pues bueno, al menos yo pensé que él era el que estaba enfermo, no Marina, ¿no? O sea, como que nos contaban que cuando hacía el viaje y así era por el papá de Marina, no por ella, y yo, pero ¿cómo así? ¿En qué momento se volteó? Eso es una enfermedad contagiosa, no entiendo. Pero sí, ahí fue como la distracción, ¿no? Y qué fuerte también un hombre que pierde a su esposa y a su hija además, ¿no? Y por eso a mí no me gustó tanto ese final de, no, ya no está Marina, pues nos separamos, yo pensé que ellos iban a quedar juntos, o sea, como que los dos iban a ser una familia, no sé, pero no, se separaron, muy triste. Pero bueno, muchas gracias, Sofi, un gran personaje. Vamos con el personaje favorito de Lau. Dale, Lau. Bueno, la verdad, yo creo que no tuve personaje favorito. O sea, es que eran muchos. Kolbenik obviamente fue una locura. El papá de Marina fue lo más tierno del mundo. Realmente yo también como Sofía esperaba otro final. Realmente yo pensé que Oscar se había perdido para ayudarle a pasar el duelo a Marina con la muerte de su padre. Pues yo no sé por qué, como que eso lo pensé, pero pues no. Em, a mí, un personaje, a pesar de que no fue mi favorito, que me sorprendió mucho fue Eva. Es decir, la historia de esa mujer es, era una locura. O sea, ella era como de mal en mal, en mal, en mal, en mal, y siguió. Es decir, ¿por qué? O sea, que le costaba darle como un poquito de felicidad, porque literal con Convenic no le duró, o sea, fue muy poco, es como literal en su propia boda, o sea, no es justo de que, pues listo, o sea, la vida de Convenic fue triste, pero pues digamos que él pudo hacer muchas cosas, ¿cierto? Él creó una empresa, él dinero, así, no fuera muy ambicioso en cuanto a lo económico, creó mucho, ayudó a mucha gente, sintió mucha satisfacción, encontró amigos, pero pucha, ella no, o sea, ella no tuvo a nadie. Él fue como lo mejor entre lo peor, porque realmente también la hizo sufrir mucho. Literalmente dio a su bebé a otra persona
porque a él no le interesaba. Es que, no sé, fueron demasiadas cosas y yo decía, o sea, no, no es posible. Cuando terminaron literalmente los dos quemándose fue muy triste, la verdad me pareció muy, muy triste porque tenía un corazón gigante y lo amó con todo su ser a pesar de lo malo que hizo y no sé, me sorprendió demasiado, me impactó mucho, realmente me impactó mucho el personaje de Eva. Uy, sí, esa historia, es que son historias súper trágicas, o sea, como la de todos, digamos que ahí pensamos que Oscar al inicio, como hay 100, un orfanato y tal, ¿no? Como viendo estas cosas, pero es como, sigue escarbando y verás que hay alguien peor que tú, ¿no? Como con una vida peor que la tuya y es impresionante. Eso duele mucho, ¿no? Como que uno dice, claro, mal tras mal, uno nunca los ve felices, eh, todo lo que le pasa, o sea, es cómo le pasa, ¿no? O sea, el tema del ácido, yo no sé si ustedes vieron o sea, alcanzaron a imaginarse la cara de cuando les habla, o sea, no, yo decía, pero qué cosa tan horrible, y eso acá, por ejemplo, en Colombia, fue un tema denso, ¿no? De estas parejas que le echaban ácido en la cara a las mujeres, o sea, no es tan tétrico y no es tan gótico, es total, o sea, lastimosamente se siente muy cotidiano. Y yo pensaba literal como en todos estos casos de literal voy por la calle, o sea, porque hubo un tiempo como de un bombardeo así de información de cuídate, de protégete, de que dónde están consiguiendo los ácidos, que yo era muy pequeña, yo decía, pero ¿qué es esto? ¿No? Pero literal sí hubo mujeres que se les arruinó la vida así. Entonces, qué fuerte como también ver esto en Eva, ¿no? Vamos a seguir con Patri. Dale, nadie ha dicho que Oscar no les gusta, Oscar, hay que empezar. Ay, a mí sí. Mira que lo que tú dices de lo de que no te esperabas ese final, yo sí, yo sí, porque es que mira, no sé si todas tienen esta nota, el que dice que es la nota del autor y después sigue otra que no dice nada, si es epílogos, prólogo, bueno, lo que sea. Dice, Marina me dijo una vez que solo recordamos lo que nunca sucedió. Pasaría una eternidad antes de que comprendiese aquellas palabras, pero más vale que empiece por el principio, que en este caso es el final. O sea, yo ahí en ese momento yo dije, pues Marina, o sea, Marina está muerta y él está contando cosas de ella. Y cuando decía lo del papá, que la enfermedad del papá, que ella, ay, no, sí, que lo tomó de manera graciosa, que no sé qué, no sé por qué yo decía, no es el papá, es ella. Entonces, ay, no sé, pero sí, no, el final fue muy triste. Hablando de personajes, pues tampoco como Lau, no tengo así uno favorito. Me gustó mucho Oscar, la manera de ser, de expresarse con Marina. El papá de ella también me gustó muchísimo. O sea, es que todos fueron, hasta Eva también me gustó. Todos fueron muy, muy, o sea, de todos como que se sacaba alguito. Y las frases que decía, lo que yo te decía, las frases que decía cada uno, o sea, como que lo deja uno marcado. Y sí, no. O sea, como tal favorito, no. De pronto sí me gustó más Oscar, pero que fuera favorito, favorito, pues no. Ay, claro, Patri, ahí en el inicio está. No, yo la verdad dije, uy, qué frase tan bonita y seguí derecho. O sea, se me olvidó. Se me olvidó que así comenzaba el libro. Claro, tiene todo el sentido, fue despiste mío. Gracias, Patri, y vamos a seguir con Dani. Dale, Dani. Hola, hola. ¿Cómo está? Bueno, ahorita yo, sí, la verdad sí me sorprendió el final. Sinceramente, a mí sí también creo que pasé de filo. Cuando yo leí esa frase, me imaginé como cuando se van de tu vida simplemente. O sea, dejaron de hablar, se tomaron caminos distintos. La verdad, no lo pensé de esa manera, pero me sorprendió mucho y al final, me acuerdo, no sé si la han visto, hay una película que se llama No se aceptan devoluciones. Es la misma trama en esa parte, ¿no? Que tú piensas que es el protagonista, el papá, el que está enfermo, y mira, nos agarran en curva, ¿no? Un poquito nada más para, como bueno, puntualizando bueno, dando más bien mi punto de vista con lo de Eva, lo que decía Lau, no me parece, bueno, a mí no me pareció que estuviese realmente enamorada
de Mijael, porque, o sea, toda su vida siempre fue una tragedia, tragedia tras tragedia. Entonces ella simplemente fue como la primera persona que fue amable con ella. O sea, y realmente ese es como lo que no me parece que sea amor, porque digámoslo así, o sea, poniendo a lo mejor en el ejemplo de Oscar, Oscar también pues siempre fue abandonado por sus papás, siempre estuvo en el orfanato y la única persona, digámoslo así, que era buena con él, que luego dice que es esta señora que luego compartía sus chocolates con él, ¿no? Entonces dice, bueno, yo me hice como amigo de ella o como si era un poco, pues algo así, pero no puedes decir, no puedes hablar de amor aunque sea la única persona que te trató bien. Entonces como que en esta parte como que yo hice ese paralelismo con Eva y dije, es que ella no podía estar enamorada de él, o sea, simplemente estaba muy agradecida porque fue la primera persona que le hizo ver que podía hacer más. Y bueno, ese comentario me lleva también a mi personaje favorito. Es un personaje del que casi no sabemos mucho, pero mi personaje favorito es Kim, se llama Kim Salvat, el maestro del papá de Marina, precisamente el que le enseña arte. ¿Por qué? Porque precisamente es todo lo que decimos, o sea, él era una persona, le gustaba vivir la vida, ¿no? Así que les dicen, y mujeres y lujos y viajes y todo. O sea, el señor viajaba, pero realmente era muy amable, se encargó de enseñarle porque vio potencial. Fue la primera persona que vio potencial en el papá de Marina, que le dijo, claro que sí, vamos, yo te ayudo, y se decidió acercarlo. Entonces, creo que viene siendo como una cadena, porque él le enseña al papá de Marina, él le enseña a ella, y así se van, y ella le enseña incluso a Oscar. Entonces, como que viene todo desde atrás, ¿no? Como vienes jalando. Incluso hasta el señor Salvat era, pues a mí me encanta también por la sensibilidad que refleja, ¿no? Hay una frase que yo marqué de él, que es cuando ya está en su lecho de muerte, que dice que la guerra, o sea, que definitivamente la guerra acabó con él, ¿no? Que bueno, que los horrores de la guerra, dice, podría pintar 1000 años y no cambiaría un ápice de la barbarie, la ignorancia y la bestialidad de los hombres. La belleza es un soplo contra el viento de la realidad, Germán. Mi arte no tiene sentido, no sirve para nada. Dices, es que, o sea, imagínate, el señor le gustaba vivir y lujos y todo y así, pero también qué sensibilidad debía tener para poder poner los pies en la tierra y decir, puedo llenar un corazón en algún punto, pero no puedo cambiar el mundo, ¿no? O sea, es los horrores que debieron haber vivido, lo que más o menos entendí lo que hablaban al principio de la guerra, ¿no? O sea, no podemos hablar porque no nos ha pasado algo similar, pero verlo o vivirlo o intentar matizarlo a través de los ojos de alguien más, creo que es muy importante, o sea, empatizar con ellos, ¿no? En ese punto. Por eso es mi personaje favorito. Dani, muchas gracias por traerlo. Me parece muy curioso que hayan varios personajes secundarios que llamaran tanto la atención y yo reitero mi asombro de que en este libro tan cortico podamos como sacar, o sea, como que conocemos a cada personaje, ¿no? O sea, como que sabemos qué le pasó, su infancia, todo, y es realmente impresionante. Y bueno, ya para terminar, si tienen su libro por ahí a la mano, leamos un poquito de Safón, a mí me encanta cómo escribe, entonces si tienen por ahí frases favoritas, escenas que les gusten, sí, como lo que quieran leer de él, súper bienvenido. Yo ya tengo la mía, que es una cursilada que me pareció bellísima. En esta edición está en la página 148. Y están Marina y Oscar recorriendo como la ciudad, pues es de esas pocas escenas felices un poco. Entonces dice, a ver, ¿desde dónde? Bueno, no sé a lo que aspiro, esto lo está diciendo Oscar. No todo el mundo tiene las cosas tan claras como tú, Marina Blau, Premio Nobel de Literatura y conservadora de la colección de camisones de la familia Borbón. Marina se puso tan seria que lamenté al instante haber hecho aquel comentario. El que no sabe a dónde va no llega a ninguna parte, dijo fríamente. Le mostré mi billete. Yo sé a dónde voy. Desvió la mirada, ascendimos en silencio durante un par de minutos. La silueta de mi colegio se alzaba a lo lejos. Arquitecto, susurré. ¿Qué? Quiero ser arquitecto. Eso es a lo que aspiro. Nunca se lo había dicho a nadie. Por fin me sonrió.
El funicular estaba llegando a la cima de la montaña y traqueteaba como una lavadora vieja. Siempre he querido tener mi propia catedral, dijo Marina. ¿Alguna sugerencia? Gótica. Dame tiempo y yo te la construiré. El sol golpeó su rostro y sus ojos brillaron fijos en mí. ¿Lo prometes? Preguntó, ofreciendo su palma abierta. Estreché su mano con fuerza. Te lo prometo. Yo ahí puse mi anotación, cursis, o sea, recursis a conversación, ¿no? Como déjame te construye una catedral gótica, o sea, ese es el nuevo, te voy a bajar la luna, versión Oscar, ¿no? Está maravilloso. Entonces, bueno, vamos con Patri, dale Patri. Ay, espera, porque ahora no encontré qué página es, pero bueno, yo la tengo acá en mi bitácora. Dice, es que me estaba hablando Germán con Oscar y yo, o sea, digamos, para mí me parecía que él sabía que a él le gustaba mucho Marina. Entonces le empezaba a hablar lo que tú decías. Le empezaba a hablar como de manera de que no fuera un niño, sino que es un adulto. Bueno, como si fuera un adulto. Entonces decía, la juventud es una novia caprichosa, no sabemos entenderla ni valorarla hasta que se va con otro para no volver jamás. Entonces esa frase me pareció muy, muy chistosa y hay muchas otras, o sea, no es que toda la bitácora está llena de frases, pero otra que me gustó, espérate, dice que el tiempo hace con el cuerpo lo que la estupidez hace con el alma, nos pudre. No sé qué páginas son, pero pues ahí las tengo. Es que frases contundentes, ¿no? Diálogos muy buenos, o sea, si leemos solo los diálogos, son muy buenos, o sea, como que uno sí queda como pensando, ¿no? Como, uy, sí, ¿no? Como que literal sí se va muy rápido la juventud y uno voltea a mirar y dice, ¿cuándo me voy? ¿No? Sí pasa y sí sucede. Entonces, son muy chéveres, Patri, muchas gracias. Yo también subrayé, es que tengo todo el libro subrayado, solo que no le puse post-its, pero todo lo tengo escrito y tengo ahí como, ¿qué es esto? Mary Shelley, o sea, como todas las anotaciones, ¿no? Pero es que es muy bueno, o sea, eso lo gozo mucho de Zafón, que además de historias como muy interesantes, las sabe escribir. Creo que lo hablábamos como con otros libros, de que hay historias interesantes. Seguramente yo he vivido cosas chéveres, de ahí a escribirlas, pues no, o sea, como que no se vuelven pues literatura y menos al nivel de Zafón. Entonces sí tenía su parte escritora como muy bella y por eso me gusta tanto leerlo. Y bueno, vamos a seguir con Lau. Dale, Lau. Bueno, yo, ¿se acuerdan la vez que ellos como que salieron y Marina lo llevó al cementerio? Entonces, Te nos fuiste, Lau. hola, ¿me escuchan? Ya, sí, ya te escuchamos. Que cuando ellos habían ido pues como al cementerio y Oscar no entendía por qué estaban allá. Y Marina en algún momento le dijo como, te equivocas, aquí están los recuerdos de cientos de personas, sus vidas, sus sentimientos, sus ilusiones, su ausencia, los sueños que nunca llegaron a realizar, las decepciones, los engaños y los amores no correspondidos que envenenaron sus vidas. Todo eso está aquí, atrapado para siempre. Me pareció una frase espectacular. Me encantó, me encantaba mucho como la sensibilidad de Marina ante todo. No sé si por el hecho, si era por el hecho, pues como de saber que muy posiblemente estaba llegando en sus últimos días, pero también creo que era por su infancia, por la manera en que su padre la crió, porque también era una persona muy sensible, me parecía hermosa. Mira, Lau, que me... Hola, Danis, ¿cómo estás? Hacías falta. Ay, perdón. Después les cuento. Ella se Sigan, terminó el sigan. libro como a los 2 días. O sea, no habíamos comenzado el mes y ya Danis, me encantó, lo amé. Y yo, "Ah, ¿en qué momento? Ya nos cuentas qué te pareció. Lau, que me hiciste acordar, porque yo puse en esa cena del cementerio como qué buen lugar para una primera cita, ¿no? O sea, como vamos a salir los dos y vamos como a un cementerio. Y me acordé que en una clase que tuvimos en la universidad nos llevaron a un cementerio, pues a ver una tumba de un escritor, no me acuerdo quién era.
Y le estábamos contando a otra chica como de cine y dice, pero ¿cómo así? O sea, sus clases son en cementerios viendo tumbas, o sea, como porque yo, claro, fascinantes, ¿no? O sea, como que uno ir al cementerio y ver todo esto, claro, uno ya no lo ve, bueno, también tiene que ver mucho con esta relación con la muerte también, pero si ven fotos de lectores, es foto en París, en la tumba de no sé quién, ¿no? Y aquí con no sé quién, pues esa es nuestra manera de tomarnos fotos con los escritores favoritos, ¿no? En sus tumbas. Entonces, es muy bello que también es una, no sé si una idea, por ejemplo, el cementerio de los libros olvidados, ¿no? Es como que aquí literal van a un cementerio y en la sombra del viento ya lo vemos como más con libros, ¿no? Sí, Patrick, nos tocó irnos a tomar fotos con Zafón. Ya sé que esto suena y uno dice como, claro, es que es un cementerio, un lugar de culto, pero tiene que ver mucho como con esta relación con la muerte también, ¿no? Y eso me hizo acordar que aquí en Medellín hay un cementerio que se llama el Cementerio San Pedro y Ajá. hacen muchas, pero muchas visitas, o sea, así en modo visita guiada y la gente es feliz yendo al cementerio a escuchar historias de un montón de personas, la historia del cementerio, historias súper locas pero no es en el modo tenebroso, sino que Ajá. es, es de verdad un lugar totalmente como, como sensible para las personas, es muy bonito. Claro, y es que tenemos historias de personas que, por ejemplo, imagínate, ¿no? Ir a conocer a Jorge Isaacs, o sea, toca ir a ese cementerio, ¿no? Que también hay historias, por ejemplo, de que los enterraron uno al lado del otro, ¿no? O sea, como que si hay un misticismo ahí, pues yo cuando me muera, yo quiero que me cremen, yo no me quiero quedar ahí, o sea, no van a tener una tumba a la que visitarme, pero como que igual todo el misticismo alrededor de, y lo que dices, no, no como con morbo, ni con ir a grabar videos de que me asusta, no hay fantasma, no, sino como es que, o sea, ¿saben? Hay un cuerpo, no sé cómo explicarlo, o sea, lo hablo y suena muy morboso, pero no, les prometo que no es así. Pero bueno, Lau, muchas gracias por esa frase y vamos a seguir con Sofi. Dale, Sofi. Bueno, bueno, yo también marqué muchísimas frases, o sea, ese libro tenía para marcar un montón, pero una de las que más me gustó, pues una escena que me gustó mucho fue cuando Eva les estaba contando a Oscar y a Marina sobre pues los encuentros de ella con Mijail. Entonces ella llegó y les dijo, aquella noche Mijail me contó que él creía que la vida nos concede a cada uno de nosotros unos escasos momentos de pura felicidad. A veces son solo días o semanas, a veces años. Todo depende de nuestra fortuna. El recuerdo de esos momentos nos acompaña para siempre y se transforma en un país de la memoria al que tratamos de regresar durante el resto de nuestra vida sin conseguirlo. Para mí esos instantes estarán siempre enterrados en aquella primera noche paseando por la ciudad. Yo quedé como que, ay no, esto es muy bonito. O sea, de verdad que sí. Y otra frase que también me gustó mucho fue cuando ya Oscar le preguntó a Marina por Germán, ¿qué hace tantas horas en su estudio si ya no pinta? Marina me tomó la muñeca y comprobó mi pulso. Mi padre es un artista, dijo luego. Los artistas ven el futuro, viven en el futuro o en el pasado, nunca en el presente. Germán vive de recuerdos, es todo cuanto tiene. Te tiene a ti. Yo soy el mayor de sus recuerdos, dijo mirándome a los ojos. Te he traído algo para comer, tienes que reponer fuerzas. No, es que fue muy bonito, o sea, cuando él estaba hablando así de los recuerdos y, o sea, como que cuando ellos hablan así como de recordar, eso me parece muy bonito. Entonces, esas son como las dos frases que les quería compartir. La primera, al momento de Eva, estaba en la página 221 y este que les acabo de leer de Germán en la 206, pues por si las quieren chequear. Y además súper cotidianas, ¿no, Sofía? O sea, tremendas frases que yo digo, yo no hablo así. Ah, ¿por qué no mis conversaciones no son así al levantarme, no? Yo digo exactamente lo mismo, o sea, uno porque no es tan elocuente. Claro, claro, es muy bello leer eso. Muchas gracias, Sofía, también me encantaron, yo también las tengo ahí súper subrayadas. Vamos con Anita, dale Anita, ¿cuántas tienes? ¿En serio quieres saber cuántas tengo? Aquí las cuantifico. Ush, muchas. Creo que subrayé todo el libro. Mi favorita fue la que acaba de decir Sofi. Sofi me la acaba de robar, entonces me tocó buscar otras porque iba a leer esa. Pero también me gustaron muchas. ¡Ay, gato loco!
Sí, me gustaron muchas de las que le decía Kim Salvada a Germán en su momento cuando estaba estudiando arte. Y hay dos puntuales. Yo lo leí en electrónico, entonces no les podría decir en qué página es, pero es cuando él está pues aprendiendo todo esto de Kim Salvat. Y uno es que Kim Salvat decía que la luz era una bailarina caprichosa y sabedora de sus encantos. En sus manos la luz se transformaba en líneas maravillosas que iluminaban el lienzo y abrían puertas en el alma. Y después, ahí más adelantico, decía, podría pintar 1000 años, murmuró Salvat en su lecho de muerte, y no cambiaría un ápice de la barbarie, la ignorancia y la bestialidad de los hombres. La belleza es un soplo contra el viento de la realidad. Y es que así es, ¿no? De todo lo malo, de todo lo malo y de todo lo horrible del mundo. Hace poco hablaba incluso con un autor al que quiero mucho y con el que hablamos mucho, que nos hemos vuelto amigos muy cercanos, y dice que los escritores somos seres traumados, tenemos muchos traumas. Yo decía, sí, pero es que de lo mismo traumados hacen arte con eso. Y eso es, ¿no? Hay tanta maldad y tantas cosas horribles en el mundo que lograr hacer arte con eso es definitivamente un don. Y bueno, tengo 58.000 más así corticas que podría quedarme aquí toda la noche y creo que tendría que leerles todo el libro. Sí, sí, qué bello eso. Y que eso también es por eso yo hablo ya como del universo de Safón, porque él siempre resalta mucho esa importancia del arte, ¿no? Aquí lo vemos mucho como con la pintura, en La sombra del viento es más con los libros, está como súper enfocado en el juego del ángel, es con el tema editorial, le da durísimo a las editoriales, pero siempre está como muy enfocado en la importancia de que los artistas sigan produciendo arte, ¿no? Y por eso esta frase que mostraba Sofi o que mencionaba de esta, no sé si era Sofía o era Dani, que decían como, es que ya no puedo, o sea, en medio de la guerra y todo esto, como que para qué pinto, ¿no? Y creo que la respuesta de Safón son sus libros, porque tenemos que seguir, o sea, ¿cómo no vas a seguir escribiendo? ¿Cómo no vas a seguir pintando? A seguir creando música, a seguir construyendo edificios, ¿no? Si eso es como lo que nos mueve, pues el alma, ¿no? Y es a la larga, pues la razón de que estemos vivos, ¿no? Como que el resto es funcional, pero la literatura y el arte en general es necesario para vivir, ¿no? Así nos digan que los libros no son necesarios, sí son necesarios, son parte de la canasta básica familiar, porque si no, yo creo, Anita, que no solo los escritores están locos, sino nosotros como lectores, decía Rosa Montero, ¿no? Hay algo ahí también extraño en nuestro cerebro para que estemos todas las semanas conectados 2 horas hablando de libros, incluso más, ¿no? No es tan normal, la verdad. pero bueno, somos nuestro grupo de raritos, dice Rosa. Y bueno, vamos con Dani y después que Dani nos cuente cómo le fue con Marina. Dale, Dani. Y bueno, yo igual marqué un montón de frases, ¿no? Como dice Anita, bien podría leerles el libro. Pero bueno, ya que en la versión que tengo es la de Bucket, entonces en la página 131, esta frase me gusta porque creo que es justamente lo que decíamos de Mijael, ¿no? Kolbenik, creo que es donde marca el altruismo, o bueno, el querer ayudar a la gente con su arrogancia de querer jugar a Dios, ¿no? Dice, la naturaleza es como un niño que juega con nuestras vidas. Cuando se cansa de sus juguetes rotos, los abandona y los sustituye por otros. Es nuestra responsabilidad recoger las piezas y reconstruirlas. A mí esa frase pues me gustó mucho precisamente porque creo que es ahí, digamos, donde lo perdemos, ¿no? Donde se nos pierde él, donde se vuelve su arrogancia le gana, y en ese afán de, si nadie lo va a hacer, tengo que ser yo el que lo reconstruya, y pues sabemos cómo termina. Pero también una de mis frases favoritas es esta, está en la página 96. Dice, siempre había pensado que las viejas estaciones de ferrocarril eran uno de los pocos lugares mágicos que quedan en el mundo. En ellas se mezclaban los fantasmas de recuerdos y despedidas con el inicio de cientos de viajes a destinos lejanos sin retorno. Si algún día me pierdo, que me busquen en una estación de tren, pensé. O sea, esa frase es que está muy bonita, o sea, y tiene razón, ¿no? O sea, todo lo que se puede vivir si las estaciones de tren hablaran, lo que podríamos aprender de ellas. Creo que Claro, los aeropuertos, ¿no? ¿no? Sí, sobre todo los aeropuertos, más.
¿Cuánto no aprenderíamos de ellos? ¿Cuántas historias se quedan ahí realmente? Ay, qué bonitas frases, Dani, muchas gracias. Y Gracias. bueno, vamos a cerrar la sesión con Danis. ¿Qué te pareció el libro? Así que nos cuentes rápidamente. Hola chicas, buenas noches. Perdón por la demora. Tuve una emergencia de seguridad, me hackearon el Facebook, me quiero morir. Así que por eso estuve retrasada. El libro, me encantó. Me pareció espectacular el ambiente de misterio, de intriga, cómo te mantiene atrapado todo el tiempo. Es como un laberinto que se enreda y que se enreda y que se enreda. Me evocó mucho el juego del ángel. El juego del ángel, eso cuando desconfías del narrador, cuando decís, no me está contando todo o su visión es muy sesgada, esa situación de incomodidad con el propio narrador. Y después me pasó de estar elucubrando teorías todo el tiempo de qué estaba pasando, cuál era la realidad, quién era Marina en realidad. Yo todo el tiempo desconfié de Marina y de Germán, como que eran malos, como que algo por ahí iba a pasar, y al final decantó que nada que ver. Pero tiene una forma de escribir Safón tan espectacular, y maneja la intriga y el misterio y el suspenso de una forma magistral y muy única. Así que me encantó, lloré al final, fue horrible. Lloré, hacía un montón que no lloraba con libros, yo no soy de llorar con los libros, pero sí, me hizo llorar, así que fue hermoso. La verdad, hermoso libro, 5 estrellas, hacía rato también que no le daba 5 estrellas a nada, me encantó. Ay, qué bien, Danis. Igual la sesión quedó grabada por si la quieres ver después y actualizar los comentarios. Y nada, muchísimas gracias. Fue un gusto leer a Safón con ustedes. Y en algún momento me decido a leer la trilogía de la niebla, seguramente lo estaré poniendo en las opciones del club para que sigamos leyendo juntas a Safón. Las que no han leído más de él, háganlo. Sigan con la trilogía. De hecho, aquí hay una parte donde menciona que Barcelona es el laberinto de los espíritus. Y así se llama el último libro de la tetralogía, ¿no? Entonces descubran por qué. Y no, yo creo que para hacer esta relación con Safón no es pensar en qué elementos se repiten en las historias, sino pensarlo como un universo. Es el universo de Safón, o sea, porque Marina igual está ambientada en donde está la sombra del viento, ¿no? Y así como que se goza mucho más, o así ha sido como mi experiencia, y pues saben que estoy enamorada de Safón. Entonces, bueno, la foto, sí, Sofi, gracias por recordar, si tienen por ahí su libro para inmortalizar este bello momento, y gracias por conectarse y comentar, y de todo. Listo, Anita, te esperamos. Menos mal este libro no pesa tanto. Caro, ¿y qué dijeron tus suegros? Tú ahí conectados escuchando, ¿o no se dieron cuenta? Pero mi suegra se ha escuchado todas las de La sombra del viento. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que ya hace muchos spoilers, entonces le prohibimos que nos hablara al respecto, porque yo solo me he leído el primero. Ay, sí, claro. Ah, o sea, Sí, otra pero a ella fan. le gusta mucho, sí. Ah, bueno, qué chévere. Cuando se Ahorita le lea cuento Martina, de este, porque ese no se lo ha leído. Pues no se lo ha escuchado, ella los escucha. Ajá. Entonces, de más que le gusta. Ahorita le cuento todo. Ah, qué chévere, claro. Ahí vemos todas las generaciones. Listo. Entonces, ¿listas para la foto? A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, chicas. Muchísimas gracias. Descansen. Mañana tenemos... bueno, comenzamos con Ana Karenina. Para las personas que se quieran unir, mañana tenemos live a las 6 de la tarde para comenzarla juntas. Pues yo voy a tener la edición de Penguin, pero pues igual ahí, pues, porque es que el tema de traducción sí es un poquito complicado, pero pues la idea es comenzar juntas, ver más o menos el ritmo, animarnos para leer este clásico. Tenemos mes y medio. Intenten seguir las metas semanales para que no nos coja al final como con 500 páginas por leer. Gócenlo mucho. Si pueden en serio ver a las 6, sí, Patri, si pueden ver las recomendaciones que nos pasaron del Rincón Ruso, o buscar como cosas sobre el contexto de Rusia, el contexto de cuando escribió. Les voy a pasar, de hecho, un video, yo no sé si se los pasé, de una conferencia que hicieron que dura como 2 horas, donde hablan de en qué momento Tolstoy escribe a Ana Karenina. Se le había muerto un hijo, bueno, estaba en un momento como muy denso, porque ayuda mucho. No es un libro fácil,
nos va a costar, pero pues ya yo creo que somos lectores valientes para enfrentarnos pues a ese tipo de lecturas también, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos mañana a las 6 para ese live y en todas el resto de charlas que vamos a tener en el mes. Muchas gracias, que descansen, que coman, que la pasen bien, nos estamos viendo. Gracias, Caro, por la grabación. Que descansen. Gracias, Sofi. Chao, gracias. Gracias, chao.